Nacional. Ante Nacional. Solo que hay un detalle, habría que ver si Cerro continuó con vida buscando el título o ya con el campeonato de Libertad. General Caballero en Cabarete. Un poco más complicado para el lado de Tacuarembó, pero la realidad es que últimamente está metiendo victorias. Esto no le viene nada bien a Resistencia. A la distancia, si miramos el acumulado, festeja Guaraní. A ver qué pasa con Guaraní ahora con este resultado, porque se frena Trinidense. Festeja también Olimpia, porque se está quedando en estas últimas presentaciones el equipo de Trinidense. Así que se pone interesante todo, desde la sumatoria de Copa Libertadores, Sudamericana. Partido un poco caliente aquí sobre el final también con las decisiones finales de salida del Zulma, el llamado de Díaz de Vivar. Últimamente venía pitando bien, pero después de un cierto tiempo este partido se puso caliente sobre el cierre con los penales sancionados, queja de los dos lados. El primer penal sí sirvió, valió esa de Servio que terminó convirtiendo sobre 27 minutos del segundo tiempo. Después una que pitó para la gente de Trinidense, que uno mira la línea de imagen y es 50 y 50, a veces sí, a veces no. Uno si ve la vara internacional no, vara local sí. Los compañeros ahí se mantienen que sí, y uno mira y ahí sí no. Pero sí, repito, si vamos por la vara alta, es no penal en cancha. Le pareció a Zulma que sí. Díaz de Ibar le llamó, le recomendó y finalmente no fue penal. Después en una donde le sacó una roja directa a Mendoza, le llama nuevamente Díaz de Ibar para decirle que no era así. En un primer tiempo donde el mejor fue Trinidense. Trinidense tuvo 4 a 5 claras con buenas tapadas de Servio. Solo al final también buenas apariciones de Servio, que demuestra toda la jerarquía que posee como arquero en este partido clave para Tacuarí y los puntos que termina dejando en este compromiso. Nos vamos con los compañeros en Dos Bosques, ya están directamente, ¿verdad, Gerardo? Para saludarle allí a Diego Iván. Cuando quieras, Jorge. A Fabián, a Víctor en los... Sí, Víctor, la costumbre. A Germán Tilner, que está ahí con nosotros a las 23. Vamos a analizar esto y más. Esta comunicación gruesa, me dice el profe Federico Ríos, que estaba siguiendo igualmente este partido dentro del comienzo de la fecha. Ojalá que sea con emociones, con goles. Hoy uno, pero arrancamos. Fue una fecha con pocos goles la anterior. Esta vamos a ver qué tal. Aquí un gol nada más de momento. Esto está comenzando con el gol de Servio. De penal, sí, escucharon Gaspar Servio, que convirtió ya su 9º tanto. ¿O no, qué número en el fútbol paraguayo, décimo tanto. Décimo tanto ya en el fútbol paraguayo, marcando de penal de Gaspar Servio. 1-0 la victoria de Tacuaré ante Trinidense. Sí, señor. Es decir, 8º gol en el fútbol paraguayo y 10º en total. Sí. Perfecto. 10 goles ya en su carrera también como arquero. Está pateando penales, no es algo nuevo lo de Servio. Muchos de ellos en Guaraní, ¿verdad? ¿Y el otro dónde? 7 de ellos en Guaraní, 1 en Tacuarí y 3 en Rosario Central. Excelente, los goles también allí en Central entonces. Ahora sí, nos vamos hasta Diego Iván, los compañeros. ¿Cómo estás, Diego Iván? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, Jorge, a los compañeros. Ya estamos acá nosotros en cancha Guaraní para este partido. Entre Guaraní, el equipo legendario que pelea por un cupo a la Libertadores, más aún con la derrota del Sportivo Trinidense. Hay que ver lo que va a hacer Guaraní, su partido frente a General Caballero, que también está ahí en una zona muy complicada, que buscan los puntos para la Sudamericana. En fin, un partido interesante acá. Ya estamos con Fabián, ya estamos con Germán, muy poco público a estas alturas, a la espera del partido que va a arrancar a las 8:30 de la noche. ¿Cómo te va, Fabián? Bienvenido, buenas noches. Hola, Diego, el gusto de saludar a todos los compañeros, a la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Escasísimo el movimiento realmente. Ya lo contaba Germán más temprano con los compañeros durante la transmisión del partido entre Tacuarí y Trinidense, que aquí no había mucho en cuanto a presencia de público y la verdad no ha variado tanto en relación a lo que el compañero ya más temprano iba contando en cuanto a lo que se vivía aquí en Dos Bocas. Llegaron los directivos, algunos socios vitalicios aquí en la zona central, un grupito en la tribuna local, otro grupo de no son más de 30, 40 personas en el sector visitante, allí los allegados, los familiares, gente cercana al General Caballero, pero es muy poco lo que se puede contar en cuanto a presencia de público aquí en Dos Bocas. Para un partido muy importante, está todo muy apretado allí en esa zona de la búsqueda de clasificación a Copa Libertadores de América, con Nacional, con Guaraní que tienen 59, con Trinidense que acaba de perder y quedó en 58, con Olimpia que juega el martes y está con 56 pendiente de lo que hagan
estos equipos mencionados anteriormente. Nacional juega mañana. Ameliano quedó muy lejos, pero allí ya hablamos de una lucha por meterse a Copa Sudamericana. Ameliano 50, Luqueño 49. General Caballero que juega aquí con 45 puntos, es decir, son puntos importantes, son puntos vitales de dos equipos que hace rato no ganan, porque esa es otra realidad, es otra mini racha negativa que buscarán cortar. Son 4 partidos sin victorias para el equipo de Pablo de Múner, para Guaraní, que arrancó muy bien con la llegada del técnico argentino, tal vez no llenando futbolísticamente, pero sí sumando puntos, pero han pasado 4 partidos, 2 derrotas, 2 empates, y por el lado de General Caballero algo similar, son 5 juegos sin ganar para el equipo de Troadio Duarte, 3 empates y 2 derrotas, y con un agregado, van 4 partidos consecutivos en donde General Caballero ni siquiera puede anotar un gol. Así es que no es el mejor de los momentos. Si bien es cierto, al técnico le terminó conformando el rendimiento del último partido del 0-0 ante Nacional, un partido muy discreto, pero está atravesando esa racha adversa el cuadro de Mallorquín. Veremos si se pueden romper, ¿no?, esas situaciones, si hay goles, si alguien se queda con el triunfo en esta presentación de Guaraní General Caballero en Dos Bocas. ¿Cómo te va, Germán? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va, Diego? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental. Es así, la misión de Guaraní esta noche es clara, subir al tercer lugar del acumulativo, aprovechando lo que ha sido el tropiezo de Trinidense hace minutos nada más ante el conjunto de Tacuarí. Tiene 59 puntos en el acumulativo y con un empate lo sobrepasará, aunque por supuesto la victoria es lo mejor para sacar mayor distancia con respecto a la tercera ubicación de la tabla acumulativa que otorga un cupo a la Copa Conmebol Libertadores 2024. Bien lo remarcaban, hace 4 partidos que no gana Guaraní, 2 empates y 2 derrotas, y sumo un dato más, hace 4 partidos que tampoco marca goles el conjunto dirigido por Pablo de Múner, así que de mucha importancia es para el conjunto legendario este encuentro, tanto para romper el maleficio de no marcar goles, como para cortar la mala racha y además para subir al tercer lugar del acumulativo. Por el lado de General Caballero, en el acumulativo no está muy lejos de la zona sudamericana, tiene 45 puntos, está noveno, está en el puesto número 9 del acumulativo a 2 puntos. Quedará, si es que gana esta noche, a Guaraní va a quedar a solamente 2 puntos del séptimo, que es Ameliano, con lo cual quedará muy cerca de un cupo a la Copa Sudamericana a solamente 3 fechas del final. Y también General Caballero no pudo marcar goles en los últimos 4 encuentros, como bien lo remarcaba Fabián. Una racha negativa están atravesando ambos conjuntos. Vamos a ver qué nos plantean ambos entrenadores. Por cierto, ambas alineaciones ya están totalmente confirmadas. Cuando quieras las compartimos de nuevo, Diego. Bueno, muy bien, correcto. Los saludo a Gerardo. ¿Cómo te va, Gerardo? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Renovados saludos para todos. En Brasil, Corinthians se cayó ante el Bragantino 1-0 en el Timão. Fueron titulares Matías Rojas y Ángel Romero. Y ahora, minuto 71, Goiás de visita. Otro equipo comprometido con el descenso. Está venciendo de visita 1-0 al Coritiba, Diego. Bueno, muy bien. ¿Cómo te va, Darío? Buenas noches. Buenas noches, Diego, compañeros, audiencia de fútbol a lo grande. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad de estilo campo, tu parrilla preferida. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Se ve ya la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Bueno, como la audiencia se renueva permanentemente, Aquino marcó un golazo de tiro libre. Vélez Sarsfield terminó empatando con Talleres 1-1, Gerardo. Sí, señor, gol de Claudio Aquino, así es, y en el equipo de Vélez también fue titular José Florentín, y en Talleres arrancaron el compromiso Blas Riveros y Matías Galarza, convocado a la selección paraguaya, y no estuvo por lesión Ramón Sosa, otro convocado por Garnero para las clasificatorias. Muy bien, correcto, muy bien, estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. ¿Cómo forman los equipos, Germán? Te escuchamos. Rodrigo Muñoz en portería, casaca 1 y brazalete de capitán. Línea defensiva, número 2, Raúl Cáceres. 27, Fernando Román. 33, Paul Riveros. Y 24, Felipe Salomoni. En la mitad de la cancha, el 23 es Richard Prieto. Número 18 y sub-18, César Miño.
36, Luis Martínez. Luis Martínez, número 36. Y con el 20, Rubén Ríos. Un poco más adelantado, el 10 es Romeo Benítez. Y como principal referente de ataque, el uruguayo Facundo Barceló con el dorsal 31, Diego. Muy bien, confirmado entonces Guaraní. Vamos a la configuración de General Caballero. Adelante, Germán. Gustavo Arévalos, el número 12, y cinta de capitán en portería. Línea defensiva compuesta por el 25, Juan Saborido. 3, Manuel Romero. 14, Alexis Rodas. Y 24, Tomás Lescano. En la mitad de la cancha, el 6 es Miller Mareco. 28, Juan Franco. 5, Walter Rodríguez. Y el número 18, el sub-18, Marcos Machuca. En la delantera, el 11 es Diego el Chino Martínez. Junto al 9, Clementino González. Es la alineación titular que presentará esta noche Troadio Duarte en General Caballero de Juan León Mallorquín, Diego. Muy bien, correcto, señoras y señores. Los equipos van a pisar el campo de juego. ¿Qué partido tenemos acá, Fabián, entre Guaraní con General Caballero? Sobre todo después de las últimas presentaciones de Guaraní, donde no llenó las expectativas. Son 7 cambios que hace De Munner en comparación al último partido. 7 variantes. Retornan varios titulares, otros que van a descansar en este partido, producto de la rotación, de otras cuestiones en donde tiene que tomar este tipo de decisiones el técnico de Guaraní. Popi Muñoz, Raúl Cáceres, Salomoni, Ríos, Luis Martínez, Prieto y Miño son los que se meten al equipo en lugar de Rodríguez, de Daniel Pérez, Miguel Benítez, Gil Romero, Stivel Moreira, Bruno Díaz y Néstor Camacho expulsados. Son los 7 cambios después del 0-0 ante Meliano, mientras que General Caballero presenta una variante. Diego Chino Martínez en lugar de Sanguina. Van a recordar que Sanguina en esa última jugada del partido contra Nacional, cuando se eleva y aplica el golpe de cabeza que termina dando en el palo izquierdo y se pierde afuera, él queda lesionado, queda sentido. Y hoy ni siquiera está en la banca. Sanguina aparece Chino Martínez como titular para acompañar a Clementino González. Después, en las otras posiciones son los nombres similares del partido pasado que repite Troadio Duarte. Ojalá con una mejor exposición futbolística el día de hoy, por parte de los dos, porque ninguno viene convenciendo, por eso esos números tan negativos que recién repasábamos con Germán, de no marcar goles, de no ganar hace varias fechas. Y ojalá hoy tengamos un partido un poco más abierto dentro de esa búsqueda que pueden tener los dos de quedarse con la victoria aquí en cancha de Legendario. Llegó la batucada, ¿no? Llegaron algunos integrantes de la barra. No voy a decir llegó la barra de Guaraní, llegó la raza, porque la verdad son muy poquitos los que están hoy. Pero por lo menos le van a dar un poquito de ruido, un poquito de ambiente, porque era todo muy silencioso hasta hace poquito. Eso sí, en cuanto a concurrencia en los otros sectores, no cambió tanto el panorama. La fecha pasada se quejó mucho Luis Cacabello, Fabián, del partido anterior de Guaraní, en Villa Elisa. Sí, el arbitraje. sí, contra Meliano. Sí, contra Meliano. De hecho, otros directivos no quisieron hablar. Don Luis Cacabello sí habló, pero se quejó. Y fue una queja generalizada, porque recordará terminó el partido y también el presidente de Ameliano pegó el grito al cielo. Claro, aquí hablamos de Guaraní porque es el que va a jugar ahora y sí, no hubo conformidad con el trabajo arbitral en esa oportunidad. No querían hablar los directivos hasta que apareció don Luis Cacabello descargándose de alguna manera después del 0-0 en Villa Elisa. Bueno, se le dio el campeonato a la Libertadores a Fluminense. ¿Fue Sí, merecido señor. campeón? Sí, yo creo que si empezamos a poner en la balanza lo futbolístico, fue un equipo que tuvo mejores presentaciones que Boca. Boca nunca convenció futbolísticamente, pero ganaba, y más allá de que sean los penales no se discute. Ganás y ganás. La competencia es así y nadie se va a acordar si sos campeón cómo lo lograste. Y llegó a la final y muy bien, porque hay que llegar a como de lugar. Pero si empezamos a hablar de merecimientos, me parece que sí, que Fluminense en líneas generales tuvo cosas más positivas a lo largo del certamen. Hablaba el propio Felipe Melo, los equipos que tuvo que eliminar en el recorrido y equipos importantes, históricos del continente de mucho peso, y logró llegar hasta la final y se animó a jugar, tal vez no como en otras presentaciones, pero se animó a jugar, hizo lo suyo y creo que termina siendo un merecido campeón,
por todo lo que hizo a lo largo de la Copa Libertadores de América. Un dato estadístico para muchos puede ser, bueno, una situación mínima, pero por ejemplo el goleador de Fluminense, el goleador de la Copa, hizo la misma cantidad de goles que todo Boca en el campeonato. Hablo de los 13 goles de Cano. Entonces, me parece que no hay mucho para señalar. Ante la caída de otros, que seguramente eran candidatos en lo previo, como Flamengo, como el propio Inter, que se eliminó contra Fluminense, creo que termina siendo el equipo que mejor hizo las cosas. Y otro dato estadístico que no es un dato menor, la presencia de Fabio, el arquero más veterano, ya supera a Ever Almeida, Fabio. Sí, Fabio es un muy buen arquero. Es cierto que pasan los años y tal vez en algunas jugadas se puede notar la falta de los mismos reflejos que en otra época. Uno lo recuerda de tantos años defendiendo el arco de Cruzeiro, por ejemplo, donde uno lo veía incluso un poco más ágil. Y señalo esto porque está la jugada del gol de Advíncula, particularmente, no sé qué pensarán los compañeros, es un muy buen gol, le pega muy bien el peruano, pero da la sensación de que algo tapado no reacciona como en otros tiempos sí reaccionaba con otra agilidad Fabio, pero meritorio, ¿no? Termina quedándose ahora con este récord que durante muchos años fue de Ever Almeida. Es así. Gerardo, con Darío, volvemos con ustedes. ¿Qué tenemos? Adelante, compañero. Bueno, vamos de vuelta hasta el fútbol grande de la Argentina. Hay que repasar lo que acontecía el día de hoy porque empataron 0-0 Unión y Lanús. En el equipo local jugó el exluqueño Nicolás Orsini y en Lanús completó el compromiso Juan Cáceres, convocó a la selección paraguaya, además de José Canale y Julio Soler, que no ingresó en el equipo Granate, Darío. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sportín. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá. Cuotas fijas sin reajustes. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Tramo final del partido en Avellaneda, minuto 89. Racing le está ganando 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. En el equipo visitante fue titular Cristiano Campos y cambiado a los 62, Juan Patiño sigue sentado en la banca. Ingresa a www.apostar.le, apostar a ganarlo cambia todo. Este mes, Split Tokio 12.000 Betún 18 cuota 230.000 guaraníes. Tu primera cuota en enero, comprar 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Barrio Primavera Concepción. Encender el motor de tus sueños, elegí tu vehículo, financiamos hasta 100% de su valor. Consulta al 021-325-5000. Bancop, un banco para todos. En instantes a las 20:30 horas en La Plata, Estudiantes ante Defensa y Justicia. En el equipo de Varela será titular Darío Cáceres, suplente Rodrigo Bogarín y ausente el ex guaraní General Díaz San Lorenzo, entre otros Ángel Benítez. En Copetrol, 600 guaraníes menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Fracción Parques de Cordillera entre Atirá y Cacupé. Cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Y a las 21 horas, Newell's en Rosario va a recibir a Sarmiento. En el conjunto local arrancará el compromiso Gustavo Velázquez, suplente Pollo Recalde, y en el equipo de Facundo Saba en Sarmiento será titular Fernando Chapa Martínez. Seguro de vida Rosa y Azul Vital con Plus especial, análisis de CA 15-3 y paz total, más consulta médica gratuita. Panal Seguros, sentí la confianza. Ponele Bistoni al rendimiento de tu motor, auto, camión, tractor. Grasa automotriz, afloca todo shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Acceso Sur, casi Perpetuo Socorro en Embú. Redes sociales San Justo y Arroz. Empató a Mateo Zanabria para Central Córdoba sobre minuto 91, 1-1 ante Racing en la Argentina. Diego. Bueno, gracias Gerardo. A ver, sí, Fabián, ¿tenemos algo por ahí? Qué fuerte lo que publica Olé sobre este joven que se quitó la vida después de la derrota de Boca. De 23 años. Sí, y habló la madre en Crónica TV, se hizo eco el diario Olé. Verónica, madre de Marcelo Morales, contó que su hijo se suicidó tras la final de Libertadores que perdió Boca. Dijo, entre otras cosas, si perdía estaba mal, se ponía triste, se pegaba a piñas. No pensé que mi hijo iba a llegar a ese límite de matarse. Que tomen conciencia los jóvenes, que piensen en su familia. Decía la madre de este muchacho de 23 años que se quitó la vida. Uno dice, bueno, el fanatismo, el hecho de ser muy extremos,
pero algo más profundo debe haber, ¿no? No nos podemos quedar simplemente con la cuestión del fanatismo, de querer demasiado una camiseta como para tomar tamaña decisión. Y es una cuestión que seguramente se arrastra y es como para tener en cuenta, ¿no? La salud mental, muchas otras cuestiones que tienen que ver con la sociedad misma, más allá de lo que pasa en el fútbol. Diego. Sí, señor. Y también justamente su mamá contó que antes de suicidarse le transfirió todo su dinero a su hermano. Terrible la decisión que terminó tomando. Insisto, es como para profundizar, no quedarse simplemente como, porque si no queda como que, bueno, una situación y se dio y hasta parece que lo normalizamos, ¿no? Que tiene que ver con la tristeza, con la desazón, porque pierde tu equipo de fútbol y uno puede estar enojado, uno puede estar triste, pero deprimirse y tomar una decisión como esta no, repito, es como para, en todos, esto pasó en Argentina, pero es como para a nivel general tomar conciencia que la salud mental es muy importante y siempre hay que tener mucho cuidado con muchas situaciones que se dan y que arrastran sobre todo los jóvenes, ¿no? En esta época donde se dejan llevar muchas veces por otras cuestiones que no son tan importantes y se descuida lo que es la familia y situaciones que realmente sí hay que valorar en la vida. Totalmente de acuerdo. A ver, está llegando el presidente guaraní, Germán, con un tapaboca. Sí, está con un tapaboca el señor Emilio Daer. Aparentemente está sufriendo un problema respiratorio o algo vinculado a los bronquios, es por eso que ha llegado de esta forma el titular aurinegro. Muy bien, señoras y señores, los equipos están en el campo de juego. Ingresa Guaraní con su camiseta tradicional también para General Caballero, el equipo rojo mallorquino. El árbitro de este compromiso, Aldo Quiñones, tendrá a su cargo el partido de hoy, fecha 19, juega el aurinegro frente al equipo rojo. Vamos al comentario de Fabián en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Sevillal 1751, llámenos al 129-60-60 Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA. Con Aldo Quiñones, Héctor Medina y Nadia Weiler como asistentes, Nelson Palma será el cuarto, Alipio Colmán en el bar y como avar Héctor Balbuena. Los protagonistas para esta noche de fútbol aquí en Dos Bocas, dos equipos que tienen que mejorar su imagen futbolística. Hasta aquí en las últimas fechas han estado por debajo de lo que se espera, sobre todo de Guaraní, que ha levantado desde que llegó de Múnich en cuanto a los resultados. Ha sido un equipo muy compacto, ha sido un equipo que ha ganado en contundencia y que a partir de allí sumó puntos importantes para posicionarse de mejor forma en el acumulativo, pero que nunca terminó de convencer en cuanto al rendimiento al nivel futbolístico, y después eso empezó a ser acompañado por los resultados negativos. Por eso estos 4 partidos sin poder ganar, las 2 derrotas, los 2 empates en este último tramo del campeonato. Y hoy buscará reivindicarse. Hoy vuelven varios titulares, hoy de nuevo muchos cambios después de lo que fue una especie de rotación que hizo el entrenador en el compromiso antameliano. Con Popi Muñoz en la portería, línea de 4 con Raúl Cáceres y Felipe Salomoni como laterales. Son 2 laterales que van al ataque, sobre todo Raúl Cáceres. Es un jugador que tiene mucha regularidad y que le ha sido importante a Guaraní a la hora de cruzar la mitad de la cancha, de mostrarse en función ofensiva. Román y Paul Riveros, los centrales en la mitad de la cancha, con 2 volantes bien abiertos como Romeo Benítez y Richard Prieto. Indudablemente mucho va a depender del trabajo de estos 2 futbolistas para ver qué puede hacer Guaraní en ataque. Depende mucho de Romeo Benítez, sí, pero no puede recostarse absolutamente en lo que haga el número 10 del Legendario. Claro, sabemos de la capacidad que tiene, de lo importante que es, pero será importante que Guaraní no le tire toda la responsabilidad, no le cargue toda la mochila a Romeo Benítez. Prieto para el otro sector, un jugador que también tiene las condiciones para abrir la cancha o para meterse por el medio con diagonales, pisar el área y definir en el centro con Rubén Ríos y Luis Martínez. 2 jugadores que son capaces de destruir, de robar la pelota, pero que también, sobre todo por el lado de Rubén Ríos, tienen la capacidad de manejar la pelota, de dar bien ese primer pase, tener la salida del fondo, formar parte de la transición de defensa-ataque que pueda tener el equipo Legendario. César Miño, que seguramente se va a mover como media punta por todo el frente de ataque, con esa capacidad que tiene para pedir la pelota, para mostrarse, para encarar, y viene en punta Facundo Barceló. En este 4-4-2 o 4-4-1-1 que presenta el equipo Legendario. Enfrente, General Caballero, que hace 5 fechas no puede ganar, hace 4 partidos que no puede anotar goles, hoy con un solo cambio. Arévalos en la portería, Saborido y Tomás Lescano
son los laterales. Saborido tiene muy buena subida, tiene muy buena presencia en ataque. Alexis Rodas y Manuel Romero en la dupla central, con Miller Mareco y Machuca en la mitad de la cancha, un esquema muy similar que presenta hoy Troadio Duarte. Miller Mareco y Marcos Machuca. Apareció poquito el sub-18, el juvenil sobre el perfil izquierdo, es un jugador interesante. Rodríguez y Franco para destruir en el medio, sobre todo si pasa la pelota por los pies de Franco, si puede tener un poco más de juego. Martínez con su habilidad, con su presencia goleadora, y arriba Clementino González, que por el físico que tiene es capaz de aguantar pelotas, de ganar en el juego aéreo. Puede haber una muy buena disputa allí con Román y Riveros dentro del área. Dos equipos que no pasan su mejor momento, pero que hoy buscarán reencontrarse con la victoria. Tienen todo para hacerlo y para jugar sobre todo mucho mejor de lo que lo vienen haciendo. Señoras y señores, el árbitro autoriza y juegan Guaraní General Caballero. Relata Diego Iván. La pelota sobre punta zurda, viene buscando esa pelota Salomón, dejando cortita pelota a mitad de terreno, va en zona media, la va buscando bien Saborido, pelota larga, punta derecha, coloca el centro, colocó, tiró, Saborido, golpe de puños del arquero, pelota a la punta zurda, sale el equipo visitante. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos Filo al por mayor en Provence, sea al 093-459-139 en proven.com.by, con el coites, los del Sol Online, se te registras con el código Rubín 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. La pelota para el fondo, sale Arevalo, le va a pegar esa pelota al portero rojo mallorquero, le pegó, tiró, pelota suena arriba, mitad de terreno. No Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de More Rexona te protege, te sigue bienestar y certeza. Exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Está en el piso el Chino Martínez, Germán. Sí, tras un choque con Paul Rivero, sentido el delantero de General Caballero. Sin embargo, el árbitro cobró falta por parte de este, será salida para Guaraní. Muy bien, recordando que Tacuari le ganó a Trinidense por 1-0. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tus compras desde 60.000 guaraníes, doble cupón con productos en promoción. Con Casa Grutter siempre se elige ganando. Llegó Buller, la marca moto que te permite ir más rico y más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión. La pelota arriba, pelota para el fondo. Va buscando esa pelota el equipo legendario. Pelota sobre punta zurda, sale el equipo rojo mallorquino. La pelota de Machuca corriendo en ese extremo del campo de juego. Gana, se mete bien, pelota larga. Pelea en esa zona Martínez. La pelota del Chino, aguanta, pone bien. Pelota sobre punta zurda, baja. Avanza el equipo visitante, la pelota por media cancha. Arriba, pelota para Clementino, corre. Buscó Clementino González. Va ganando la pelota, marca el de Guaraní. Pelota en costado, lateral y pertenece a la visita. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios LAC, nuestra calidad, su seguridad. El escano, el encargado, saque de costado para General Caballero. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo voy super Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se llama 1751, llámanos al 129-60-60 Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Le pegó Martínez como vino, va al piso cerca del poste izquierdo, Fabián. Va a ser un gran gol. Por cómo define la arrepentización del Chino Martínez, de un saque de costado, la pelota que bota, le queda de espaldas al arco, ya cerca del área chica, acomoda su cuerpo contra la humanidad del defensor legendario para aguantar la pelota de pecho y después una tijera. Fantástica definición del Chino Martínez, pasó muy cerca del palo izquierdo, hacía vista Muñoz que no iba a llegar a ese balón, se salvó el legendario. La pelota por el fondo, sale Muñoz, el arquero legendario, pelota en zona media, tiene esa pelota de zurda, le va a pegar el Popi Muñoz, juega esa pelota punta derecha, movió la salida, ¿para quién? Para Román, la tiene Román, Román jugó por el medio, arriba, va el despeje corto, viene buscando Romero para el equipo rojo mallorquino, pone esa pelota para Saborido y esta entrega para Névalo, le pegó, tiró, pelota, vida cancha. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Toque, aprende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Sporting, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota para el fondo largo, viene buscando a Paul Riveros. Esa pelota de zurda, pone la pelota en costado, es lateral y pertenece a la visita. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Pileta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria. Sea este domingo 3.400 millones en premios en el grandioso, una casa quinta en el poderoso, un Audi Q2 y más. Sale sí o sí una Mitsubishi Triton 0 kilómetros en ETC por Emoy. Se levantó con todo Troadio Duarte, técnico del equipo rojo, Germán. Sí, le reclamó a Rodas que no rife más la pelota en vano, que la juegue segura. La pelota para Miller Mareco, levanta, pelota arriba, golpe de cabeza, al medio se mete Martínez, primero la marca, tiene Paul Rivero, pelota suavecita sobre punto zurda, y está corriendo Prieto, gana de cabeza, pone bien para Romeo, la pelota de Romeo, jugando bien, pelota larga, Barceló, ataca el legendario, se mete dentro del área, Barceló, le pegó, tiró, fuerte disparo, cerca del poste, tiro de portería. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Es offside, Fabián. Sí, había offside de Barceló. Nadia Weiler deja terminar la jugada, el delay correspondiente
pero igual estaba muy incómodo para definir. Se abrió mucho, estaba muy lejos, igual terminó probando, pero en ese pase profundo, inhabilitado en la corrida Barceló. Muy bien, pelota para el fondo, sale la visita. En Cantabria se descuentos hasta el 35% cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea descubrir la auténtica esencia del Chaco Tortibis, carne 100% chaqueña. Le pega esa pelota a Révalo, le pegó, tiro, pelotazo largo por el fondo, golpe de cabeza, pelota al fondo, viene buscando el chino, cuidado con esta, se mete Martínez, lo hace rebotar a Paul Rivero, si será tiro de esquina. El árbitro dice que es tiro de esquina y corresponde a la visita, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Tiro de esquina para General Caballero. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Walter Rodríguez. Correcto, muy amable, le va a pegar Rodríguez a esa pelota. El árbitro va a autorizar, le pegó, tiró, pelota arriba, dentro del área, pelotazo largo, corre Romero. A ver, llegó esa pelota al zaguero, levanta por arriba, tira el chino, se le va esa pelota, tiro de portería para Guaraní. En Shell bajaron los precios de las natas, 600 guaraníes menos por litro. En Shell estaciones adheridas, Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Generadores Gay Power de Pluscar, energía sin límites todo el año, más impulso 0983788 Pluscar División Generadores, energía sin límites. La pelota media cancha para Martínez, deja esa pelota, la marca de Miller Manejo, deja suavecita pelota para Rodríguez, le va a pegar, avanza, se mete en el círculo central, le pegó pelotazo al fondo largo, va corriendo Clementino, fuerte en la pelota, llegó González, llega el delantero, el equipo rojo le va a pegar, colocó, tiró, levantó el centro, Paul Rivero, el desvío, un costado, tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Otro tiro de esquina para el equipo visitante. Nuestra higiene es nuestra lea contra la influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza, Pinolet, limpia, desinfecta y perfuma. El abrazo San Lorenzo, Julio Miranda, Cuesta General Caballero, el machetazo ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. Bueno, finalmente no es tiro de esquina, saque de arco, corresponde al equipo legendario. ¿Cómo viste la acción, Fabián? Y tuvo que moverse Clementino González fuera del área para poder recepcionar esa pelota en la diagonal de Miller Marecos, donde tuvo que cerrar Rivero. La pelota terminó rozando en el hombre de General, marcó el asistente, pero buen inicio de partido. Los dos buscan, General Caballero, sobre todo sobre el sector izquierdo con Machuca de arranque, sobre la derecha con Miller Marecos, después tratando de abrir la cancha. Recién tuvo participación de su punta, de su 9, de Clementino alejándose del área, en esa búsqueda permanente, al menos en este inicio de partido. La pelota para Martínez, tiene Martínez, domina bien para Guaraní, pelota media cancha de Martínez, juega esa pelota sobre punta derecha, dejando esa pelota cortita para Román, va buscando el zaguero Román pone para Raúl Cáceres, pelota en zona derecha, otra vez para Román, toca la pelota al equipo legendario. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya la 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA. Recordando que Tacuarí le ganó a Trinidense por 1-0. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el Pack Fortín de etiqueta negra con pomeros paraguayos, sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Acá hay un hombre caído de General de Guaraní, Germán. Y el Chino Martínez es el que acusa un golpe en el rostro por el lado de General Caballero, y por el lado de Guaraní recibió, parece un pisotón, pero ya se recuperó. Richard Prieto. Muy bien, correcto, corresponde salida para el equipo visitante. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Bristol vení, compra y gana 200 millones en premios. Cada viernes sorteamos millones. WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana prosigue la fecha con Libertad, Cerro Porteño, 18 horas y de Fondo Nacional Resistencia 2030. Mega Farma y Punto Farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Sigue en el piso, se recupera el jugador del equipo rojo mallorquino, Germán. Sí, debió haber sido atendido por el equipo médico de General Caballero. Justamente los dos componentes ingresaron para asistirlo. Va a salir a un costado para ser mejor atendido el delantero de General Caballero. Estamos hablando de Chino Martínez, sí, Fabián. Parece hasta mareado, de la cabeza se tomaba recién, parece hasta algo aturdido. Allí le siguen poniendo hielo a la altura de la cabeza, cerca de la nuca en realidad, y se lo ve así, algo aturdido, mareado a Chino Martínez.
Muy bien, tiro libre para General Caballero. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Compra chorizo para retirar su pizza, carga tu factura en pizza.com.pe. Participas de premios mensuales al final, un viaje a Cancún y un Kia picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. El partido se mantiene 0-0. Te presentamos los equipamientos que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. Saque de costado, pertenece a la visita. Punta derecha, el encargado Saborido. Mil empeños, venta, arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, saneamiento, casa y profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Volvió Martínez al campo de juego, Germán. De nuevo con 11 el general. Muy bien, la pelota en costado, saque de costado para corresponde a la visita. Casa de Fútbol Álamos, porque si Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Mañana 18 horas, Libertad, Cerro Porteño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. En Rumbo CCA, adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Le pegó esa pelota Rodríguez, cerca del poste derecho de Pope Muñoz. Tiro de portería para el aurinegro. Informe conexión total con Personal Flow. Repasando que mañana José Méndez pitará Libertad antes de una huerta 18 horas y en el bar estará Fernando López. Sí, señor, para mañana de Fondo Nacional Resistencia, ese partido va a arrancar 20:30. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Comes y Bar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Comes y Bar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Ya pelota sobre punto zurda, pelota por revés para Roma Benítez, juega al medio. Va la marca, tiene Rodríguez para el equipo rojo mallorquino. Dejando cortita para Chino Martínez. La pelota para Diego Martínez. Domina bien, transporta esa pelota por media cancha. A ver, movió de zurda, pone bien, juega esa pelota al medio para Franco. Franco dejando bien suavecita. No pudo Machuca, pelota a la marca. Dejando Ríos. Esa pelota sobre punta derecha, pelota a costado. La recibe Clementino González. Pone sobre punta zurda, avanza la visita. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad de Ocampo. Precio contado $54.990. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors Peirea. Machuca puso la pelota para Clementino. Avanza la visita. Qué pelota otra vez Clementino. Dejando Machuca. Recostado sobre punta zurda. Va a mandar el centro. Tiró. Jugó pelota dentro del área. Arriba la pelota en costado. No pasa nada. Y será saque de costado para el aurinegro. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos cruzando minuto 12 de la primera parte. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral. Hasta 50% de productos personales. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Promo como tal. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos, automóviles, camionetas y utilitarios. Visitanos en Sacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. No es un buen inicio de Guaraní en el partido, salvo esa insinuación de Barceló, que en definitiva estaba en posición prohibida, la jugada ya no tenía validez. Después nada, nada en ataque de Legendario. Mayor protagonismo de General Caballero en estos primeros minutos. La pelota va a un costado, será tiro de esquina, se desvía esa pelota por Riveros, tiro de esquina para el equipo rojo. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a esa pelota Walter Rodríguez, tiro de esquina para General Caballero. Informe conexión total con Personal Flow. También mañana 20:30 horas Nacional Local ante Resistencia, arbitraje de Carlos Paul Benítez para Juan Gabriel Benítez. Le va a pegar Rodríguez a esa pelota, tiro de esquina, repito, corresponde al equipo visitante que busca el primero. Están las parejitas dentro del área. Marca personal, pelota en el aire, arriba por elevación, golpe de cabeza. Vamos a ver qué dice el árbitro, no pasó nada. Y será tiro de portería para Guaraní. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mezclán y 3 variedades tradicional, picante y calabresa, pan de ajo mezclán y la combinación perfecta para tus asados. El martes Guaireña Meliano de fondo, Olimpia Sportivo Luqueño. Con la división puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito, ingresala y aprovechar este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producido por Granjero Campo 9 S.A. La pelota para por Rivero, dejó esa pelota, pone sobre punta zurda para Salomoni. El rebote, viene buscando esa pelota Clementino, peleaba Salomoni, dejando cortita Saborido, pierde ahora. Ya tiene Rivero, Rivero para el equipo legendario, pone la pelota para Martínez. Y está con esa pelota Martínez, dejando bien suavecita. Está entregando ese balón, punta derecha para Román. La tiene Román, Román juega, entregó para Raúl. Cáceres con esa pelota, otra vez para Román, toca la pelota Laurinegro.
negro. Control te recuerda la importancia de cuidarte, consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre Azul con Control. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, pintas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. La pelota larga, golpe de cabeza de Saborido. Tiro de esquina para el Indio. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Guaraní. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalamos MyFlores. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Es Romeo el que le pega, Germán. Así es, también está Richard Prieto muy cerca. Muy bien, la pelota, el tiro de esquina es Prieto. Le pegó, tiró finalmente arriba. El cabezazo, pelota sobre punta derecha, corre, viene buscando. Esa pelota Martínez, pelota a un costado. Se fue nomás y es lateral, finalmente corresponde a Guaraní porque el Oso rebotar esa pelota Lescano. Saque de costado, corresponde al Indio. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro Club, con acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Señoras y señores, el partido permanece 0-0. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. 0-0 el partido. Seguro que le conviene, seguro Chaco. La pelota para Romeo, va buscando esa pelota Romeo, levanta esa pelota dejando cortita, el despeje largo de Rodríguez arriba sobre mitad de terreno. Rivero pone la pelota para Martínez, otra vez para Paul Rivero, juega esa pelota más arriba, dejando cortita para el jugador Román. La pelota para Román, Román, el balón jugó para Raúl Cáceres, está a extremo derecho, juega la pelota, el balón por el fondo, sale el equipo legendario. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogur, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. El partido, repito, se mantiene 0-0. En Electroban cumplimos 16 años. Omier Colchones para nadie, cuota de 330.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. A ver, Salomón y colocó, levanta el centro, marca Franco de General Caballero, pelotón cortado, lateral para Guaraní. Urbanización Alturas de Ita, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itaco. Te fijas en reajuste, Esencia Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.posta.la. Posta, la ganar lo cambia todo. Tacuarí ganó Trinidense por 1-0. Este mes, Split Tokio 12.000, Betún 18, cuota 230.000 guaraníes. Tu primera cuota en enero. Comprar 021-238-6.600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Centro Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general. Barrio Primavera, Concepción. A ver, Romeo, esa pelota puso suavecita la marca. Pelota en costado, no pasa nada. Se metía Salomón y saque de costado, ¿no? Estilo de portería para General Caballero. Préstamos personales de Banco, tasas especiales y plazo de 48 meses. Consultar 021-325-5000. Banco, un banco para todos. En Copetrol, 600 guaraníes menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre a precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Mañana Libertad, Cerro Porteño, 18 horas y de Fondo Nacional Resistencia 2030. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Si veía la 1751, llámenos al 729-6060. Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo, fútbol FIFA. La pelota para Machuca, corre, se manda arriba Machuca, pone la pausita Machuca. Machuca con esa pelota dejando cortita para Franco. Tiene Franco, movió pelota larga. Se mete bien Lejano, va a colocar. Amaga, está sobre punta zurda, levanta el centro Clementino. De cabeza, cerca del poste derecho, Fabián. Increíble lo que erró porque estaba muy solo para conectar de cabeza. Qué mal calculó para el movimiento. Porque hace el gesto como para colocarla cerca del palo. Pero en realidad era como para darle más con el parietal derecho, como para colocarla abajo. Se equivoca para mí en el gesto técnico. El centro fue muy bueno, perfecto del Lescano, perfil izquierdo. Lo dejaron solo a Clementino. Lo que acaba de desperdiciar General Caballero. Guaraní no despierta. Hasta aquí las dos más claras del partido para la visita. La de Chino Martínez y esa tijera. Y ahora este cabezazo de Clementino. La pelota sobre punta derecha, saque de costado, pertenece a Guaraní. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con bomberos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate de salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota arriba, juega suavecita para Paul Rivero. Pelota suavecita al ras del piso, movió la
la salida, juega para Román, está en territorio del equipo rojo mallorquino. La pelota era al fondo, se mete Raúl. Llegó primero Romero, pelota a un costado. Se le fue el balón y será tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Laurinegro. Informe conexión total con Personal Flow. Minuto 85 en México. Necaxa golea 3-0 a Mazatlán en el local. Brian Zamudio ingresó a los 53 en la visita. Expulsado 41 primer tiempo. Luis Amarilla sigue en campo Josué Colmán. ¿Quién le pega esa pelota, Germana? Están de nuevo Romeo Benítez y Richard Prieto para darle a esa pelota. Muy bien, Diego. correcto, señor, gracias. Es Romeo el que le va a pegar finalmente. Con pierna derecha está Romeo Benítez, le pegó, tiró, pelota en el aire, el cabezazo sobre la punta derecha, corrió Martínez. Está llegando por el cuerpo, gana, se quiere meter. Miño, pelota, falta de Miño. Comete falta, tiro libre para el equipo rojo. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropares a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salida, rutas importantes, no hay tal acceso sobre contactar al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Tacuarí le ganó al Trinense por 1-0. Si sos socio de la universitaria tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios, renovar tu póliza, acumular cupones, bases y condiciones en panalseguro.com.py. Ponele Bistón y el rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo, shampoo, Bistón y tecnología en lubricación. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Germana? El más activo es Claudio Duarte, de los dos, dando muchas indicaciones especialmente hacia la zona defensiva. Pide que no se desorbende. Por el lado de Pablo de Müller, las mayores instrucciones las da Romeo Benítez, que en lo posible de izquierda hacia el medio, las diagonales de izquierda hacia el medio, las haga cuanto pueda. Muy bien, a ver, la pelota para Salomón y marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Salomón levantó el centro, pelota larga a la otra zona, viene recibiendo Machuca para la visita, tiene el chiquitito Machuca, puso bien dejando esa pelota Rodríguez, con el pecho juega, se equivoca, la pelota para Prieto, pierde esa pelota, recupera Rodríguez, juega, ese balón punta derecha, movió para Saborido, la pelota para Saborido, tiene, levanta la cabeza, está en su territorio, jugó suavecita, pelota al medio, la recibe Franco, le va a pegar, este camión tiró pelota larga, a la punta zurda, ¿para quién? Para Machuca, tire, paró la pelota, insiste, se manda arriba, corrió, pelota costado, marca Raúl, el rebote del Escano, toca la pelota General Caballero. En San Justo Hierros tenemos perfil de plancha la chapa, San Justo Hierros, acceso subcasio y perpetuo socorro en prueba École, el pegamento perfecto para calzados deportivos, pedilo al por mayor en Providencia, al 093-459-139 en providence.com.py. Ahora corresponde saque de costado para Guaraní. Es lo del Sol Online, si te registras con el código Robin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Nuevo Reaccionamiento, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de Modo Reacciona te protege. Salomón y pone la pelota más arriba, la marca en esa zona, viene buscando esa pelota Rodas, deja esa pelota Sorquero, le va a pegar a Arevalo, le pegó, tiró, pelota a mitad de tornero. Decir bienestar y certeza de King Paco, más de 40 años llevando energía al país. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tu compras desde 60.000 guaraníes, doble cupón con productos en promoción con Casa Grutter, siempre salí ganando. ¿Qué pasa con Barceló, Germán? Barceló aparentemente está sentido en la zona de la pierna, ahora está tendido en el suelo Diego Martínez, grita mucho de dolor el delantero de General Caballero e inmediatamente ingresó el equipo médico para atenderlo. Muy bien, a ver, hay un jugador ahí cerquita de la banca. Sí, Barceló por eso está con un problema, como decía Germán. Y lo de Chino Martínez, sin querer, Ríos resbala y le termina dejando la suela. Por eso el dolor, por eso ese grito de Chino Martínez. En la mitad de la cancha quedó muy sentido, no está fingiendo para nada porque, insisto, sin intención alguna, cae mal el de Guaraní y lleva directamente la pierna contra la humanidad de Chino Martínez. Veremos si puede seguir Barceló, por ahora está pidiendo permiso para retornar. Muy bien, correcto, sigue en el piso, hay que ver si continúa Germán, el Chino Martínez, Se retuerce de dolor el delantero de General Caballero, Diego, se toma de la cabeza, mucho dolor siente el Chino Martínez. Bueno, muy bien, aprovechemos y decimos que mañana Libertad Cerro, 18 horas. Informe conexión total con Personal Flow. En Argentina, minuto 22 de la primera parte, Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia están empatando 0-0 en la visita. Es suplente Rodrigo Bogarín, titular Darío Cáceres, no está Ángel Benítez. Bueno, ¿quiénes son los delanteros de General Caballero si no continúa Martínez? Germán, ¿quiénes están como suplente? Rubén Escobar, el arquero de emergencia, Teodoro Sebastián Arce, Juan José Heinze, José Vera, Hernán Pérez, Guillermo Auche y Derlis Martínez.
El que se mueve es Pérez. Hernán Pérez allá está en el rincón, con el preparador físico ya empezó a moverse por si Chino Martínez no puede continuar. Está con mucho dolor, por ahora lo retiran en camilla. Pero me parece que todavía no hubo gesto como para resolver si lo cambian ya ahora o esperan todavía un instante. Mirá que va en camilla, hay que ver si continúa, siente dolor. También Barceló ya pisa el campo de juego. Barceló que salió fuera de la cancha, Germán. Sí, en la zona del gemelo izquierdo, donde le está indicando al médico de Guaraní, donde siente alguna molestia, va a probar el delantero de Guaraní. Veremos si aguanta, por lo menos si estira hasta el final del primer tiempo. Muy bien, correcto, por ahora está con 10 el equipo visitante. Diego Buller, la marca motos que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Hay que ver si continúa el Chino Martínez. Barceló ya ingresa al campo de juego, está para el ingreso, Germán. Así es, solamente falta la autorización del cuarto árbitro Nelson Palma para producirse el ingreso de Guaraní. Por las dudas calienta Hernán Pérez en general, caballero. Digo, está para ingresar si el chino no sigue. Bueno, correcto, muy bien. La pelota primera de cancha Martínez. Juega esa pelota dejando punta derecha para Román. Román levantó el centro para Raúl Cáceres. A ver, se proyecta, colocó, marcó Romero. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina corresponde al equipo legendario. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Publicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria sea. El que le pega es Prieto, Germán. De nuevo Prieto, Diego. Muy bien, correcto, señor. Le pegó Prieto, pelota en el aire. Golpe de puños del arquero, pelota al medio de cancha. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa estilo campo, tu partida preferida. Indica Diego y vamos. El partido por ahora se mantiene 0-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Sigue fuera el campo de juego Martínez. Llevan en camilla, fíjate, y me parece que ya ahora sí el gesto de cambio. Definitivamente lo llevan directamente en camilla a Chino Martínez. Sí, señor. Vamos a ver quién está para ingresar. Por ahora, repito, está con 10. Llamaba Germán. Sí, Hernán Pérez ahora sí intensifica con todo el ofensivo de General Caballero y de hecho ya es llamado por Radio Duarte para ingresar inmediatamente. Muy bien, Hernán Pérez va a pisar la cancha en General Caballero. Informe conexión total con Personal Flow. Fútbol uruguayo, entre tiempo del compromiso. Liverpool está derrotando de visita 1-0 a Peñarol. En el equipo ganador está jugando Miguel Zamudio. ¿Qué número tiene Hernán Pérez, Germán? 17, correcto, muy bien. A ver, la pelota sobre punta zurda, se va la pelota, tiene Ríos, avanza para Guaraní. Este domingo 3.400 millones en premios en el grandioso, una casa quinta en el poderoso, un Audi Q2 y más, sale sí o sí una Mitsubishi Triton 0 kilómetros en ETC por Emoy. En Cantabria descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0172-555-333, Cantabria sea. Y la pelota para Ríos, colocó, pelota larga, tira Arévalos, lentamente sale el portero visitante. Descubrí la auténtica esencia del Chaco, Tortibif, carne 100% chaqueña. Sencillo bajaron los precios de las natas, 600 guaraníes menos por litro en Chile, estaciones adheridas. Chile, el emblema preferido de todos los paraguayos. Hernán Pérez va a ingresar en General Caballero. Generadores K-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año, más 5 al 0183788-250. Pluscar, división generadores, energía sin límites. Nuestra quien es nuestra aliada contra la influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. Acá el árbitro pita falta, cae el hombre de Guaraní, será tiro libre. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se llama 1751, llámanos al 129-60-60 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal pipa. Estamos con la información. Informa conexión total con Personal Flow. Repetimos el cambio, Germana. Ingresa con el número 17 Hernán Pérez, se retiró lesionado el 11 Diego Martínez, primer cambio de Radio Duarte en General Caballero. Muy bien, correcto, la pelota primera cancha, Martínez juega esa pelota, Luis Martínez, deja, posiciona para Román, está sobre punta derecha, la tiene Román, movió por el piso, juega suavecita para Prieto, viene buscando Prieto, aguanta, pivotea, era Miño, la pelota de Miño jugado bien, pelota zona media, movió para Barceló, se equivocó Barceló, a ver, pelota en costado, lateral para la visita. Es momento de unirnos para alentar cada jugada, Tokio, prende tu pasión por el fútbol, probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con bomberos para cuando sabor único Sporting, pásate ya salud protegido, obtener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. Saque de costado para la visita. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Ya pelota arriba, pelota para el fondo, golpe de cabeza, marca Román, dejó suavecita, pelota al fondo para el Popi Muñoz, la pelota de Rodrigo, sale el portero legendario, está con esa pelota jugando con pierna derecha, está dejando suavecita para Paul Rivero juega, dejó al medio para Martínez, coloca la pelota, le va a pegar o no,
Hugo Suavecita, puntijera, mueve para Paul Rivero. El ahorrazo San Lorenzo, Julia Miranda, Cuatro y General Caballero. El machetazo ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.br que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Saque de manos, punta derecha, Saborido, el encargado para el equipo rojo mallorquino. Va con esa pelota Pérez Hernán, se mete bien sobre punta derecha del campo de juego. Pelota a un costado, no pasa nada y será lateral finalmente y corresponde al equipo local. Informe conexión total con Personal Flow. En Argentina, final del partido, Racing y Central Córdoba igualaron 1-1. En la visita jugó hasta los 62 Cristiano Campos, no ingresó Juan Patiño. Saque de costado, señores, corresponde al equipo legendario. En Bristol vení, compré y ganá 200 millones en premios. Cada viernes sorteamos millones en efectivo. El sorteo final, una camioneta Sportage 0 kilómetros. Comprado en bristol.com.py. Mega Farm y Punto Farma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Acá el árbitro Aldo Quiñones pita falta, tiro libre para Guaraní. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, futbolizado el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad. A ver, Barceló dentro del arco. Gol, 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 gol. Gol de Guaraní, Barceló dentro del área chica. La asistencia de Raúl Cáceres, que ganó un solo derecha. Raúl pone esa pelota al medio y aparece Barceló en el área chica, define Barceló, el uruguayo, pone el primero para Laurinegro. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní le va ganando a General Caballero por 1-0. Monumental. Se había enfriado el partido, sobre todo en ese momento de corte por la lesión de Chino Martínez, la molestia de Barceló. Estaba pasando por Quito en el trámite, hasta que aparece este pase profundo. El zaguero adelantado Román, metiendo un pase entre líneas para que pique Raúl Cáceres. Se metió como una luz el lateral derecho del legendario. Qué bien ganó a espaldas del Escano para meterse dentro del área y después cruzar la pelota. Y ante la distracción de la última línea de General Caballero aparece Barceló. Solo por el medio se arroja, manda la pelota al fondo del arco. Se está revisando la posición de Raúl Cáceres. Gran pelota de Román. El centro tras la corrida de Raúl, la pelota al medio. Barceló la empuja. Guaraní hacía poquito en el partido. Ahora se pone en ventaja a través del gol del Charrúa. Estamos esperando chequeo de VAR. Momento del gol. 29 minutos, primera etapa. Guaraní va ganando el partido por 1-0. Compra chorizo parrillero, pizza, carga tu factura en pizza.com.py. Participa de premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un Kia picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Colocale tu vehículo, barras, antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas y más que eco. Seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. El gol de Guaraní lo marcó Barceló. Con la moto Kento tenemos servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente avanzar siempre con Kento. Mil empeños, venta, arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, mil empeños. Bueno, el gol es válido, pelota sobre punta zurda, gana el Indio por 1-0. Unixalce de Central de España 330, San Lorenzo, filiales en Ambareca, Beatá, Itagua, Coronel, Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehué, Pilar, Unixal, Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino y Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Bueno, hizo el gol Barceló, cayó al piso, aparentemente no continúa Germán. No, y reciente de nuevo la lesión que había manifestado en el gemelo izquierdo, ya se quitó la media incluso de ese lado el delantero uruguayo. Muy bien, correcto señor, va, tiro de portería, corresponde a Laurinegro. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @Barber oficial. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Pide Camella para Barceló, aparentemente ya no sigue Fabián Barceló. No, definitivamente, por eso ahí se sacó la media, toda esa protección, vendaje, todo. Barceló tiene estas cuestiones, Se lesiona, se queda mucho tiempo afuera, se vuelve a lesionar. Lo ha acompañado lastimosamente para Guaraní, para el propio Barceló las lesiones. Hizo el gol, pero se tiene que retirar tempraneramente el delantero Charrúa. Sarkis, el que va a ingresar Germán. Así es, con la casaca 22 ingresará el jugador Elías Sarkis en reemplazo de otro lesionado en este partido, en este caso por el lado de Guaraní, Facundo Barceló. Primer cambio de Pablo de Muner en Guaraní. Informó. Informe conexión total con Personal Flow. Bueno, está en el campo Sarkis, se fue
Barceló que hizo el primero para el equipo legendario. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH y laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock Express. Guaraní gana el partido por 1-0. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y par 51 años de fortaleza y crecimiento. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Credital 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Saque de costado, corresponde a la visita. El Mitsubishi L200 Black, la pica construida para enfrentar cualquier desafío en cualquier terreno, contado desde $41.990. Entérate más en redes sociales, @Mitsubishi Motors PY. 30% de descuento con todas las tarjetas de la cooperativa universitaria en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. La pelota para Miño, tiene Miño, ganó. Qué jugada, Miño juega al medio, insiste Sarkis, paró, jugó, dejó Raúl, le pegó, tiró, le pegó Raúl Cáceres. Fuerte disparo, Fabián. Así le armó bien Guaraní. No había generado situaciones antes del gol de Barceló. Uno habla de merecimientos en el fútbol. Bueno, claramente aquí no merece estar ganando Guaraní porque la más clara la tuvo General Caballero, pero la contundencia es lo que vale y Guaraní lo encontró a través de ese centro de Raúl Cáceres y la definición de Barceló. Y aquí hice una buena maniobra. Individual primero con Miño que arrancó, la diagonal de izquierda hacia el medio. Después Sarkis que aguanta bien esa pelota para tocar atrás y Raúl Cáceres. No le da bien, pero por lo menos hizo una buena maniobra en ofensiva legendario. La pelota para Solomone, tiene Solomone, juega. Pelota a mitad de terreno, dejó más arriba, colocó para Miño. Miño coloca esa pelota para Romeo. Va la marca, pelota a un costado, se metía Roda. Y es lateral y pertenece al equipo local. Promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos, automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. A ver. O sea, puedo estar equivocado. No sé si siempre tuvo esa contextura física. Me parece más ancho de lo habitual Sarkis. No sé si es una ocurrencia mía, así algo desde aquí visual donde puedo estar equivocado, pero me da esa sensación de que está un poquito más ancho este Sarkis de lo normal. A ver, la pelota y marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu partida preferida. Indica Diego y vamos. Es detallista Fabián Sanabria. El partido por ahora permanece 0-0. Seguro que le conviene Seguro Chaco. Señoras y señores, 0-0 corresponde. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Por favor, me corrijo. 1-0 gana Guaraní. Acá tiro libre para el equipo legendario. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mezana y 3 variedades tradicional picante y calabresa, pan de ajo mezana y la combinación perfecta para tus asados. Con la app de Visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito, ingresar a la app y aprovechar este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Tiro libre. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Prieto y Romeo de nuevo están listos, Diego. Muy bien, tiro libre, señoras y señores, corresponde al equipo legendario. Él le va a pegar Prieto, gana Guaraní por 1-0, pelota larga arriba, golpe de cabeza. Defensivo, corrió Machuca. Deja correr esa pelota a un costado, es lateral. A ver qué dice el árbitro y pertenece a Guaraní. Informe conexión total con Personal Flow. Con este triunfo Guaraní se está quedando de momento con el último cupo a la Libertadores con 60, un partido menos Nacional 59. A propósito, mañana juega Nacional 20-30, reciba Resistencia. Por desamanecerte provee proteínas y nutrientes con bajo contenido. Gracias por los amaneceres paraguayos, nuestro producido por el granjero Campo 9SA. Control te recuerda la importancia de cuidarte, consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre Azul con Control. A ver qué dice el árbitro acá, será tiro de esquina, se metía Romero. Presionaba en esa zona Sarken. Es tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos llegando al minuto 37 de este primer tiempo. Tiro de esquina, Guaraní gana por 1-0. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago se veía la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA. Román le pegó. Creo que debió esa pelota Arévalos en ese remate. Le pegó el zaguero en esa acción. Fuerte disparo. Fabián. Qué bien se acomodó, qué bien sacó el remate. Cuando gira, ya encuentra la posibilidad del disparo y terminan marcando otra cuestionante, porque te juro, me dio la misma sensación de que tocó el arquero, de que desvió, pero no. Tendrá que ser salida, no. Terminó en el propio hombre de Guaraní, que iba saliendo dando la pelota, sí. Terminó pegando en Paul Riveros, que iba saliendo, por eso tendrá que ser saque de portería. Aquí de costado nos confundió a todos, pero correcto en esa decisión, porque Paul Riveros venía saliendo y en él pega la pelota, pero qué fácil giró para pegarle Román. Sí, Germán. Ahí chequeo ahora. Bueno, Continúa.
Correcto, continúa, no pasó nada. Tiro de portería para la visita. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Próbate el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo paraguayo, sabor único Fortín. Pásate de salud protegido y tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Con gol de Barceló, que ya no está en el campo, Guaraní gana por 1-0. Informe conexión total con Personal Flow. Me corrijo, si es que empata, Guaraní va a llegar a 60 y con este triunfo parcial 62, Nacional tiene 59, Diego. Correcto, la pelota de Saborido. Pone esa pelota otra vez sobre punta derecha. Domina Saborido para el equipo rojo. Va por Remedio. Juega suavecita, pelota al fondo para Rodas. Rodas movió. Soltó, entregó para Romero. Romero tira el zaguero. Se mete bien, pone la pausita. Baja mucho más atrás. Movió esa pelota para Arevalo. Arevalo tiene, le pega esa pelota a media cancha. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua 100% pasión. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Guaraní le está ganando General Caballero por 1-0. La Plata Empeños es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Tacuarí le ganó al Trinidense por 1-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogur, manteca, queso. Lactolanda, la salud de cada día. Mañana prosigue la fecha. Libertad, Cerro Porteño, 18 horas. Y de Fondo Nacional Resistencia, 20:30. Afiliate online desde cualquier parte del país. Ingresa a la web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha de afiliate online, caja mutual. En Electrobank cumplimos 16 años. TV Smart HD Play de 32 pulgadas y J de 159.000 guaraníes. Ingresa a electrobank.com.py. Cerquita del minuto 40 de la primera parte. Los domingos son de Pechugón, sorprendido llevando tu pollo Pechugón de tu pollería, roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización Alturas, está cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itagüí, fija sin reajuste. Esencia Inmobiliaria contigo desde 1994. Machuca el centro Clementino, posto derecho, atrapó esa pelota el arquero, llegó el equipo rojo, perdón, Fabián. Después de un tiempo, porque se había quedado luego del gol de Guaraní, le costó reaccionar futbolísticamente hablando. Y aquí no fue tan peligrosa porque le dio tiempo a Popi Muñoz de reaccionar, pero otra vez un llamado de atención para la defensa de Guaraní. Centro de Machuca y Clementino con cierta facilidad vuelve a ganar arriba para aplicar ese golpe de cabeza. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu partida preferida, indica Diego Iván. Guaraní gana por 1-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. El Pamiño, el cabezazo en la raya. El arquero atrapó esa pelota y le cometen falta o no. Fabián. Qué bárbaro lo que acaba de pasar, si después hay falta de el hombre de Guaraní de Sarque que lo atropella a Arévalos. Pero lo que se acaba de salvar General Caballero y otra vez Raúl Cáceres, ganando sobre la derecha, trepando bien la cancha. Yo digo, con la falta de laterales en la selección, no va a tener en algún momento una chance de por lo menos estar citado Raúl Cáceres, porque es regular. Tal vez no te juega 10 puntos todos los partidos, pero es muy regular. Aquí ganó, mandó el centro, Miño y una peinada más que el golpe de cabeza. Pasa por sobre la humanidad de Arévalos el palo derecho. La base del palo derecho le dice que no. Pudo haber sido segundo de Legendario. La pelota a costado. Lateral, señores. Pertenece a la visita. Ingresa a www.posteo.ne. Apostar a ganarlo cambia todo este mes. Split Tokio 12.021, 18 cuota 230.000 guaraní. Tu primera cuota en enero. Comprar 021 238 6.600. Universo Electrodoméstico. Tu vida el mejor estilo. La pelota en la marca de Román. Se metía Clementino. Pelota sobre mitad de terreno. Zona media. Va buscando esa pelota Rodríguez. Tiene el 5 Rodríguez. Colocando bien el balón. Jugó para Saborido. La pelota sobre punta derecha tiene Saborido. Va por el medio. Está con ese balón. Jugó Rodríguez. Levanta por arriba. Se equivoca. Pelota al medio. Tiene Miño. Juega de primera. A ver, movió para Romeo. La marca la tiene Rodas. Rodas jugó. Insiste el equipo visitante con Franco. Le va a pegar. Cuidado que le va a pegar. Cuidado que le va a pegar. ¡Qué pelota! Hernán va a definir. ¡Tiró! Se desvió esa pelota. ¿Cómo viste, Fabián? Offside de Hernán Pérez, pero qué oportuno cruce de Román. Cuando se acomodó para definir Hernán Pérez, se cruza y se juega toda su humanidad, incluso allí Román, despejando esa pelota. Pero ya en el pase estaba... ¡Epa, no, Si terminaba en gol se iba a revisar e iba a valer. Estaba habilitado Hernán Pérez. Claro que ahora el VAR no puede retrotraer la situación para revisar. Lo que sí es que le acaban de sacar la posibilidad de un tiro de esquina a General Caballero porque se equivocó. El asistente 1, Héctor Medina, estaba habilitado. Pérez
Muy bien, la pelota al fondo, sale Rodrigo Muñoz, el portero legendario. A propósito, gana Guaraní por 1-0. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción. Préstamos personales de banco, tasas especiales y plazo de 48 meses. Consultar 021-325-5000. Bancopo, un banco para todos. El gol de Guaraní ya no está en el campo de juego. Barceló gana el aurinegro por 1-0. En Copetrol 600 Guaraní, menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre a precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. Cuando necesitas materiales de construcción, recordá que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Por ahora, ¿cómo queda? Se está complicando en el promedio también, General Caballero, Gerardo. Y poco a poco, sí señor. Ahora 1,129, Guaireña 1,083. De momento fuera ambos equipos y adentro en zona roja, Tacuaré 1,082, Resistencia 1,011. Y además lo deja más tranquilo, por decirlo de alguna manera, Luqueño del acumulativo para pelear por la Sudamericana, porque con esta derrota está quedando a 4. Exacto. 45 tiene General, 49 tiene Luqueño, ¿verdad, Gerardo? Es así, tal cual. 49 Luqueño, 45 está quedando General. Así es. Bueno, muy bien, la pelota al fondo, sale Arévalos, el portero rojo, visitante. Fracción Parques de Cordillera, entre Atireca, Copé, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contactar al asterisco 5683, la lotadora inmobiliaria es inversión más segura de la vida. Seguro de vida, rosa y azul vital con plus, especial análisis de CA 15.3 y paz total más consulta médica gratuita para el seguro. Sentí la confianza. Y si mañana Libertad le gana a Cerro, será campeón del torneo clausura. Campeón, sí señor, así es, Diego. Muy bien, la pelota al medio, va saliendo, va buscando esa pelota aprieta, dejando cortita. Sí te escucho. Claro, sí señor, campeón, porque le va a sacar 10 a falta de 9 puntos. Correcto, a Cerro Porteño. Mañana, ¿qué partido entonces? En la Huerta, Libertad Cerro. Ese compromiso va a arrancar a las 6 de la tarde. Ponle pistón al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo, shampoo, pistón y tecnología en lubricación. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, acceso, surcas y perpetuo socorro en redes sociales San Justo Hierro. La pelota por media cancha para Rodríguez. Puso esa pelota a punta derecha, movió para Saborido. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego y vamos. Guaraní gana por 1-0. Seguro que le conviene, seguro saco. Monumental. El remate fue de Miño. A ver, ¿cuánto marca adición al árbitro, Germán? 5 minutos más, Diego. Bueno, correcto, muy bien, 5 más. Salida corresponde a la visita. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Proven CSA al 0183459-139 en proven.com.py con el coité. Si lo son online, si te registras con el código Robincio 1000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono es bienvenida. La pelota para Ran Pérez. Este movió para Clementino. Aguantó Clementino. Coloca para Pérez. Pelota para el medio. Tiene Ran. Domina bien. Se equivoca ahora. Pelota a la marca. Va buscando Ríos. Esa pelota Rubén Darío Ríos le pegó. Tiró. A ver, está habilitado Romeo. Segundo Romeo. Tiró. Tapó el arquero. El rebote para Miño. A ver, le va a pegar. Tiene. Remató. Gol. Gol. Fuerte disparo de zurda. El remate fue de Miño. Encontró el rebote y le quedó esa pelota limpita a Miño. Al juvenil. Esquinado, poste izquierdo de Arévalo. Y el segundo gol. El segundo gol legendario. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní le gana a General Caballero por 2 goles contra 0. Monumental. Muchas cosas en este gol de Guaraní. En ese pase profundo, primero el error de Saborido. La pifia cuando va a la marca, no puede despejar una pelota fácil. Y entonces le permite a Romeo que arranque en la carrera. Y Romeo se llevó la pelota y cuando encaró a Arévalos, buscó definir por abajo. Bien, estupendo el arquero para tapar con el pie. Pero luego del rebote, la defensa de General Caballero, bien, gracias. Una siesta inoportuna. Miño captura el rebote, se acomoda, tiene tiempo para elegir dónde. Escoge el palo izquierdo, nadie de General Caballero sale a atorar. Miño con mucha calidad, le pega esa pelota de zurda, acomoda en el rinconcito, imposible para Arévalos, que en la primera sí pudo salvar su arco. Guaraní, cuando parecía complicado el panorama porque General Caballero era quien generaba situaciones de gol, ahora se pone 2-0
sobre el cierre de la primera etapa. Momento del gol. 46 minutos, primera etapa. 2-0. Está ganando el legendario. No reaccionamente sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, reacciona, te protege. Te sigue bienestar y certeza. Check-in va con más de 40 años llevando energía al país. A ver, la pelota por media cancha, movió esa pelota Meño, juega a mitad de terreno, pone de zurda esa pelota, va a la marca, tiene por el cuerpo, cayó el piso Rodríguez. No, dice el juez, la pelota al fondo para Popi Muñoz, sale el portero legendario. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno, sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tu compras desde 60.000 guaraníes, doble cupón con productos en promoción. Con Casa Clutter siempre salís ganando. Llegó Buller, la marca motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Guaraní gana el partido por 2-0. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Fue por el fondo Arevalo, se le va a pegar, le pegó, tiro, pelota, mitad de terreno. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliarias. Este domingo 3.400 millones en premios en el grandioso, una casa quinta en el poderoso, un Audi Q2 sin más, sale sí o sí una Mitsubishi Triton 0 kilómetros en ETC por Emoy. Acá el árbitro pita falta, Germán. Sí, sobre Machuca. Tremendo choque recibió el volante ofensivo del General Caballero. Correcto, muy bien, señora. Tiro libre para la visita. En Cantabria se descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria se descubrir la auténtica esencia del Chaco. Torta y beef, carne 100% chaqueñas. Minuto 48, tiro libre, señores. Corresponde al equipo rojo mallorquino. En Selva Carón los precios de las natas 600 guaraníes menos por litro. En Chile estaciones adheridas. El emblema preferido de todos los paraguayos. Generadores Gay Power de Pluscar, energía sin límites todo el año. Más info al 0983-188-250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Bueno, finalmente el árbitro da un saque de costado. Saque de costado finalmente del árbitro. A ver, Lescano puso la pelota dentro del área. Hay golpe de cabeza. Pelota media cancha. Va corriendo. Tiene primero Rodríguez. Levantó, tiró pelota por el aire. A ver el rebote para Pérez. Le va a pegar a Hernán. Colocó, tiró, levantó el centro. Pelota arriba, una penada. Va sobre punta derecha. Tiene otra vez el equipo legendario con Prieto. La pelota de Prieto lo hace rebotar a Lescano. Y es lateral para Guaraní. Nuestra quien es nuestra liga contra la influencia de otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influencia, Pino, leche limpia, se infecta en perfuma. El ahorrazo San Lorenzo, Julio Miranda, Coto y General Caballero. El machetazo ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. Tacuarí le ganó a Trinidense por 1-0. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Bristol vení, compra y gana 200 millones en premios. Cada viernes sorteamos millones. WhatsApp 099167000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica y vamos. Guaraní gana por 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Bueno, ¿qué pasa acá con Yo el creo que árbitro? están revisando las de Sarkis, qué tan fuerte fue ese impacto arriba y después el árbitro va a terminar una vez que desde el bar le indiquen cuál es la situación. Para mí no es tan grave, para mí termina el primer tiempo apenas le confirmen eso desde el bar, pero es lo que está esperando. Bueno, muy bien, señores, terminó precisamente lo que dijo Fabián. Señoras y señores, termina primer tiempo. Guaraní le gana a General Caballero por 2-0. Monumental. Relato Diego Iván. Contigo, Germán. Gracias, Diego. Voy acá junto al señor Santiago Sosa, gerente de Guaraní. Santi, para fútbol a lo grande. Qué partido, ¿no? Un comienzo un tanto difícil en cuanto al desarrollo del partido, pero lo termina de la mejor manera el conjunto de Guaraní. Sí, la verdad que nos costó un poco acomodarnos en la cancha, o hacer nuestro juego, mejor dicho, nos costó un poco. Pero bueno, yo creo que después, como al minuto 20, me parece que comenzamos a poder mostrar un poquito el juego que venimos haciendo siempre y por suerte se nos abrió el arco también. Se sorprendió Fernando Román metiendo un defensor central, cruzó, casi llegó hasta 3/4 de cancha para meter ese pase filtrado. Sí, la verdad que Fernando Román anda haciendo, o sea, está en un momento muy bueno y la verdad que siempre demuestra que tiene muy buen pase, ¿verdad? Muy buen pase, incluso pases largos, muy buena salida. Yo creo que hoy no fue la excepción, ¿verdad? El pase que le metió a Raúl Real. Y en cuanto a César Miño, ¿no? ¿Qué momento está viviendo el chico? 16 años nada más, está jugando. Yo creo que a esta altura ya no se puede decir que está jugando por obligación en cuanto al reglamento del sub-18 y marcando hoy su primer gol en primera. Sí, la verdad que Miño ya hace tiempo que está demostrando que le da la espalda, por decir, para jugar y que no es por la regla nada más.
pero yo creo que hoy se le da el premio de hacer un gol. Había buscado muchísimo en los partidos que tuvo él en primera y hoy ya se le da el gol que ojalá le dé mucha confianza para que él pueda seguir creciendo, porque la verdad es un chico que no tiene techo todavía. Yo creo que la afición, ¿verdad?, todavía no vio lo que es César Miño. Nosotros sí, por ahí ya lo tenemos de chiquito, sabemos quién es, por algo ya debutó el año pasado. Con Fernando Cubero debutó a los 15 años, pero yo creo que a poquito van a ir viendo el nivel de jugador que es César Miño. Muchas Eran las palabras de Santiago Sosa, gerente de Guaraní por este sector preferencial, Diego. Correcto, Germán. Señoras y señores, vamos al comentario de Fabián Zanabria en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, se ve ya en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Primer tiempo que si uno se deja llevar por el resultado puede decir, bueno, lo dominó Guaraní. Fue amplio merecedor seguramente de estar con esta ventaja de 2 goles. Pero si analizamos desde el inicio, tenemos que partir en 2 el desarrollo de esta primera mitad. Porque en los primeros 20 minutos más o menos, como bien y coincido lo que decía Santi allí en la charla con Germán, General Caballero fue el protagonista. General Caballero fue quien mandó dentro del trámite del partido. Fue el encargado de manejar la pelota, de estar mejor plantado de mitad de cancha para adelante. Casi que no le dio opción a Guaraní de poder meterse como protagonista en algún momento dado. Y además generó situaciones, porque no fue un dominio estéril, no fue un dominio de aquellos que solamente pasan por la tenencia de la pelota, por la ubicación territorial de estar en campo adversario permanentemente, sino que fue un dominio en donde generó situaciones. Y si tenemos que hablar de quién merecía estar al frente del marcador en esos primeros 20 minutos, claramente tenemos que hablar del equipo visitante. Pero claro, el fútbol no está hecho de merecimientos, el fútbol es un deporte tan especial que más allá de que pueda existir un dominante claro, si no tiene contundencia, si no aprovecha las ocasiones, y el equipo que está enfrente sí lo hace, es el que termina en definitiva llevándose el premio mayor. Y es lo que ocurre muchas veces dentro de este deporte, que por eso tiene ese atractivo, ¿no? Por eso tiene eso tan especial, porque no es muy lógico, como sí tal vez en otros deportes, que vos sabés, el que esté en ese mejor momento seguramente va a ganar. Puede ocurrir en el tenis, ¿no? Un deporte individual, a veces en deportes colectivos también existe esa cierta lógica. Dentro del fútbol no se da esa situación, y por eso es tan apasionante, por eso es tan cambiante en cuanto a lo que uno puede ir observando, opinando, comentando, porque arrancó bien el conjunto de Troadio Duarte. Arrancó bien, marcando bien de la mitad de la cancha, con el despliegue habitual de Rodríguez, con un buen desempeño sobre el perfil izquierdo, sobre todo de Machuca, abriendo la cancha, buscando armar el 1-2 con Lescano, siendo un equipo que con Clementino González y con Chino Martínez complicaron a la última línea del conjunto legendario, teniendo esas situaciones de gol que les comentábamos, porque fueron situaciones muy claras. La primera de Chino, después de un centro desde el perfil izquierdo, en donde acomoda bien su cuerpo contra la humanidad de Riveros, y apenas acomoda esa pelota contra el pecho, de tijera define, no le dio tiempo de reacción a la defensa de Guaraní, porque fue una definición rápida, no esperó girar, no esperó acomodarse, ya directamente le terminó pegando, acomodando el cuerpo y haciendo esa tijera, y la pelota pasa cerca del palo izquierdo y se salvaba el arco de Guaraní. Ya el Popi Muñoz no tenía absolutamente nada que hacer, la pelota termina pasando muy cerca del palo izquierdo. Y después hay otra del propio Clementino González, en donde increíblemente se equivoca en el gesto técnico porque estaba muy solo. Otra vez la jugada sobre el perfil izquierdo, hay un muy buen centro del Lescano al corazón del área, y metido entre Romani y Paul Riveros, allí gana Clementino González, pero elige mal dónde impactar la pelota, porque si le daba más con el parietal, con la parte del costado de la cabeza, iba a direccionar hacia el arco, porque estaba muy cerca de la posibilidad del gol, y él termina dándole más con la frente y deja pasar una chance muy clara. Uno dice, bueno, aquí es donde tal vez uno encuentra la explicación
del por qué General Caballero tiene 4 partidos sin anotar goles. Lo que le falta es puntería, es ser contundente, es poder aprovechar, sobre todo en un fútbol paraguayo en donde habitualmente no se generan tantas situaciones de gol. El aprovechamiento es algo que está en el debe para el equipo de General Caballero. Tuvo otra después el propio Clementino, ya no tan peligrosa, de un golpe de cabeza en donde Popi Muñoz reacciona bien y termina atrapando hacia el palo derecho, pero fue sumando méritos para hacer algo más. Hasta que llega un momento en donde el partido se enfría, cuando recibe ese golpe Chino Martínez. Insisto, no es un golpe en una disputa de la pelota, cae mal Ríos y termina impactándola abajo. Yo lo vi a Trovadio reclamar porque es cierto, tal vez cuando hay una jugada, hay una maniobra en donde terminás perjudicado porque tenés que hacer un cambio obligado, lo tenés que sacar lesionado a tu jugador, se requiere tal vez de una mínima revisión, de ver si no ameritaba algún castigo, y tal vez por allí pasó el reclamo de Trovadio. Lo atienden a Chino Martínez, hay una demora allí. Barceló en ese momento también sale del campo para ser asistido. Minuto 25 del primer tiempo se tiene que ir Chino Martínez, reemplazado por esa lesión, por ese golpe. Ingresa Pérez. Y en los primeros instantes después de ese parate como que costó de nuevo tener un partido con ritmo, con dinámica. A los dos les costó generar situaciones de gol hasta que llega el gol de Guaraní. Insisto, hablo del merecimiento, algo que en el fútbol mucho no importa. Pero si había un equipo que tal vez merecía estar ganando en ese momento era General Caballero por todo lo que generó, pero el que encontró la contundencia, el que encontró sí la posibilidad de abrir el marcador fue Guaraní, y mucha virtud en la manera que lo hizo. Primero Román y esa salida muy buena desde el fondo, y la manera en que mete la pelota en profundidad. La corrida de Raúl Cáceres para ganar sobre ese sector, para dejar sin posibilidades al lateral Escano. Gana bien Raúl, y no solamente una cuestión de velocidad, una cuestión de imponerse en cuanto a la presencia sobre ese carril, sino la inteligencia para filtrar ese pase. El envío al medio, la floja reacción de la defensa de General Caballero, y allí aparece Facundo Barceló, en lo último que hizo en el partido. Arrojándose, le termina pegando, o acompañando, más que pegando, acompañando esa pelota para empujarla dentro del arco, y en el minuto 29 de la primera etapa poner el tanto de apertura. Pasaba a ganar Guaraní, había hecho poquito hasta ahí en el partido, pero el fútbol se gana con goles, no hay otra historia, y Guaraní lo hizo. Lo que desaprovechó General Caballero en un arco, lo hizo Guaraní. Gran pase de Román, buena corrida de Raúl el centro, y Barceló en la definición para que en el minuto 29 el Legendario esté en ventaja. Gol que recordamos en el relato de Diego Iván Rodríguez. Barceló dentro del área chica. La asistencia de Raúl Cáceres, que ganó un solo derecha. Raúl pone esa pelota al medio y aparece Barceló en el área chica. Define Barceló, el uruguayo, pone el primero para Laurinegro. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní le va ganando a General Caballero por 1-0. El que está ahí es Chito Ayala, el de Kepis Blanco, Germán, ¿verdad? ¿Chito Ayala es? No, se cortó la comunicación, ahí vamos a recuperar con Germán. Fabián. Ahora sí, ahora ¿sí? Ahora sí suena. Sí, es él, está en compañía de su hija, vino a observar el partido. Bueno, ahí está Chito Ayala. Hace rato que está sin trabajo, ya no recuerdo la última vez que dirigió, allí está Chito Ayala. Está volviendo General Caballero. Después de ese gol, sintió el impacto General Caballero, ya no tuvo chances de avanzar como lo hizo en los primeros minutos. Le costó más al equipo de General Caballero, que está apurado, 11 minutos y ya volvió a la cancha. La ansiedad del que está perdiendo. Decía, un cabezazo de Clementino González que controló bien, Popi Muñoz, y después nada ya de lo que fue el primer tiempo, o los primeros minutos del primer tiempo, para expresarme mejor, por parte del equipo de General Caballero. Sintió el impacto, ya no se acomodó en el trámite, y ni hablar después con lo que ocurrió sobre el cierre, ¿no? Debe ser seguramente un mazazo, habrá pegado el grito como para despertar a sus jugadores Trovadio Duarte en el entretiempo, porque así como mostró cosas interesantes en ataque, fue un equipo que dio ventajas en ataque, perdón, en defensa, porque muy poco tuvo que hacer
Guaraní para llegar a los goles. Esa es otra realidad. No fue un equipo que cargó, que martilló, que buscó. En 2 o 3 maniobras, Guaraní terminó marcando la diferencia. Minuto 46, otra salida desde el fondo con un pase largo. Y ahí sí hay un error muy puntual de Saborido, porque va al cruce, le termina pifiando la pelota. Aprovecha para meterse en la carrera Romeo Benítez, encara a Gustavo Arévalos, define abajo, estupendo el arquero para tapar con el pie, pero tras el rebote nadie colabora. Toda la línea defensiva de General Caballero mirando cómo César Miño recoge el rebote, elige el palo izquierdo y después con mucha clase, con mucha categoría, ubica la pelota de zurda allí abajo para poner el segundo de Guaraní. Minuto 46, mucho premio para el legendario y puede ser, por lo que le venimos contando del trámite, pero eso poco le importó a la gente de Guaraní, que no es mucha hoy aquí en Dos Bocas, pero celebró el segundo casi como un desahogo porque el partido estaba complejo, complicado en el inicio. Guaraní sacaba ventaja de 2 goles. Miño, la definición, minuto 46 de la primera mitad y el relato de Diego Iván Robín. Va buscando Ríos, esa pelota Rubén Darío Ríos le pegó, tiró, a ver, está habilitado Romeo, segundo Romeo, tiró, tapó el arquero, el rebote para Miño, a ver, le va a pegar, tire, remató, gol. Fuerte disparo de zurda, el remate fue de Miño, encontró el rebote y le quedó esa pelota limpita a Miño, al juvenil, esquinado poste izquierdo de Arévalo y el segundo gol legendario. ¿Sabe cómo está la cosa? Guaraní le gana a General Caballero por 2 goles contra 0. Los lesionados en la primera etapa, porque les decía lo de Chino Martínez, tuvo que ingresar Pérez, y apenas hace el gol Barceló también se va lesionado, ingresa Sarkis, que lo veo anchito, no lo veo tan movedizo, pero Guaraní encontró la respuesta sobre todo en Miño, en alguna aparición de Prieto, y en la contundencia, sobre todo en la contundencia, para quedarse por ahora con esta victoria parcial de 2 goles contra 0. Directo en ambulancia a Chino Martínez, luxación de tobillo grado 3 y probable fractura. Epa, yo por eso decía el enojo de Troadio, que por lo menos una revisión pedía. Yo vi la pierna, va resbalando Ríos y va con la suela para adelante. Por eso me extraña que no hayan analizado siquiera, más allá de la intención, eso es otra cosa. Por eso el enojo de la gente de General Caballero. Protagonistas, señores, se viene el segundo tiempo por ahora con triunfo legendario 2-0. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar, Aldo Quiñones va a autorizar, después estamos con los cambios con Germán. Atento Germán a los cambios, el árbitro espera la orden y esto va a arrancar, Darío. Mega Farma y Punto Farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúnen desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Ahora sí, mirando los detalles, el árbitro de este partido para el arranque de esta parte final donde está ganando Guaraní por 2 goles contra 0. Autoriza Aldo Quiñones y arranca la etapa complementaria. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. Estamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. Los cambios del equipo visitante, Germán. Entró con el número 22 Guillermo Auché, se retiró Juan Franco. También entró con el 7 Teodoro Sebastián Arce, ya no retornó al campo de juego Miller Mareco. 2 cambios de Troadio Duarte en General Caballero. Muy bien, correcto, señor. Pelota costado, saque lateral, pertenece al equipo de Guaraní. Recupera el Z hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el Z hombre, calidad pasa. Compra chorizo parrillero Subpizza, carga tu factura en upizza.com.py, participas y premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un Kia picando 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. La pelota para Arévalo, el arquero, el equipo rojo. Pelota, mitad de terreno, zona media. Va buscando esa pelota Martínez, se equivocó. Pelota para Pérez, Herrán juega bien. El balón sobre punta derecha para Arce. Le va a pegar, tiene Arce. Amaga, se mete fondo de cancha, colocó, tiró, el buscapié, se la tiró de esquina. No, sí señor, se debía. Y es tiro de esquina para la visita. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a Uche, tiro de esquina, es así, Germán, es Auché el que le pega. Así es, el argentino número 22. Muy bien, le va a pegar a Uche, tiro de esquina, corresponde al equipo rojo. El árbitro va a autorizar
A ver, autorizó el juez, pelota en el aire, cabezazo al medio, golpe de cabeza, el rebote de Saborido, le pega el arco, mal remate, tiro de portería, pertenece a Guaraní. Colócale tu vehículo para Santibulco, carpa marítima, carpas rígidas y más que con seguridad que no tiene precio ni marco que la fábrica no te dio. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kenton. Recordando que Tacuarí le ganó al Trinidense por 1-0. Mil empeños, venta de arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, filiales en Ambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegüe, Pilar, Unisal. Mañana prosigue la fecha con Libertad Cerro Porteño, 18 horas y de fondo partido de mañana Nacional Resistencia 2030. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema de pago, se veía la 1751. Llámanos al 721-60-60 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA. Pelea esa pelota, Uche, pelota al costado. Vamos a ver qué dice el juez. Saque de costado, pertenece finalmente a la visita. Viene Uche con esa pelota, domina bien. Mitad de terreno, zona media, pelota a la zona derecha ahora. Y es lateral y pertenece a Guaraní. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Fortín. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Acá al piso, ¿qué pasó, Germán? Sentido Luis Martínez en la última acción. El árbitro cobró simplemente la falta. Muy bien, correcto. Será tiro libre para Guaraní. Asado de fútbol Álamos, porque si fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Tiro libre corresponde a Guaraní. Le va a pegar Román esa pelota. Más atrás le dice Martínez. Finalmente Martínez juega esa pelota al fondo para el Pupi Muñoz. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Guaraní está ganando el partido por 2 goles contra 0. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo. 88.000 guaraníes por millón. WhatsApp 021-248-8000. Comes y par 51 años de fortaleza y crecimiento. La pelota para Arce. Va por el piso Arce. No pasa nada. Pelota a costado. Vamos a ver qué indica el árbitro de este partido. Saque de costado rápidamente por Guaraní. La pelota larga arriba. Y está marcando Romero. Pelota a mitad de terreno. Hay golpe de cabeza. La pelota por la media cancha. Transporta. Juega Rubén Darío Río. Colocó, levantó. Pelota larga al fondo al otro arquero. Lentamente cae en las manos de Arévalos, el portero visitante. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado $41.990. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors Peirea. Saque de costado corresponde al equipo visitante. Descuentos exclusivos en Farmacias Catedral, hasta 50% en productos para el cuidado personal. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos automóviles, camionetas y utilitarios. Visitarnos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Guaraní gana el partido por 2-0. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mezán y 3 variedades tradicional, picante, calabresa, pan de ajo mezán y la combinación perfecta para tus asados. La pelota para Ríos, corrió, ganó Ríos. Ríos con esa pelota pone para Meño. La pelota de Meño, pase largo para Prieto, corrió, se manda arriba. Está sobre punta, Zurda domina Prieto, le va a pegar esa pelota, Maga, Prieto, otro Mague. Se mete bien dentro del área, colocó, se desvió esa pelota, tiro de esquina, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. Guaraní gana 2-0. Seguro que le conviene el seguro Chaco. Monumental. Tiro de esquina para el Indio. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germán a la pelota? Prieto y Romeo de nuevo están listos, Diego. Muy bien, correcto, señores. Un tiro libre de esquina. Corresponde al equipo local. Vamos a ver. Es Romeo el que le pega esa pelota. Le va a pegar Romeo Benítez. Le pegó, tiró. Pelota en el aire. Cabezazo. Arévalos. Atrapa esa pelota. Con la visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito. Ingresar a Vía Project y otros beneficios. Visión más digitales más humanos. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer paraguayos nuestro, producido por Granjero Campo 9SA. La pelota en la marca de Lejano. Pelota a costado. Saque de costado corresponde al equipo de Guaraní. Va buscando lentamente esa pelota Salomón. A ver, es Romeo.
A ver, será. No, no es Romeo. ¿Quién es? Es Miño, correcto, muy bien. Es Miño. Saque de costado para Guaraní. Control te recuerda la importancia de cuidarte y consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre Azul con Control. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica y Tegua, ventas al 607-151. Cerámica y Tegua, 100% pasión. Salomón y con esa pelota juega al medio. El rebote largo arriba. Pelotazo largo del equipo visitante. Pelota al fondo, corrió, viene buscando lentamente esa pelota. Paul Rivero. Baja la pelota Rivero. Rivero con esa pelota juega, pide el Popi dejando pase corto arriba. Está dejando para Román. La pelota al zaguero, tiene Román. Insiste el equipo legendario. Pone bien pelota en zona derecha para Raúl. Corrió, ganó pegadita a la raya. Raúl logró el centro, tiró, levantó. Seguro esa pelota para Arevalo. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica y Tegua, ventas al 607-151. Cerámica y Tegua, 100% pasión. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a myflores.com. Regalamos MyFlores. Auche con esa pelota, pierde Auche, pelota al medio, insiste, ganó Rodríguez, pone la pelota para Machuca, otra vez para Rodríguez, tiene el 5, levantó la cabeza, juega al medio, está dejando la pelota para el fondo para Romero con esa pelota jugó para Auche moviendo, transporta la pelota en territorio legendario, entregó para Machuca, bailotea, corrió, ganó, qué buena acción, qué lindo Machuca, colocó, juega bien, está dejando para Clementino, le van a tocar, no, dijo el juez, no hay falta, Auche tiene esa pelota, Auche juega para Rodríguez, pelota al fondo, sale, roba, busca la pelota al equipo visitante. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Si ya la 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Puto de campo, puto al FIFA. Arce con la pelota, ganó, Arce colocó, juega al medio, insiste, va al buscapié. Pelota la marca de Riveros, el rebote, Rodríguez. Fuerte disparo. Se desvió esa pelota, Fabián. Bien, le terminó pegando. Le costó a General Caballero volver a llegar hacia el arco de Guaraní, porque el inicio fue con muchas dudas, como que no se acomodaba en el campo. Auche entró para darle más juego, para tener mejor la pelota por el medio en cuanto a la gestación, hacer circular de mejor manera. Aquí la maniobra sobre la derecha, después del centro de Saborido, el despeje, le pegó Rodríguez la pelota rosa. Se va animando de nuevo General buscando el descuento. A ver, tiro de esquina para la visita, pelota en el aire, cabezazo, el rebote de Saborido, remató. Fuerte disparo, se desvió, tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para General Caballero. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, aprende tu pasión por el fútbol. Próbate el pack Sporting, etiqueta negra con pomelo para guardar sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Y le va a pegar esa pelota, Germán. Auche otra vez, Diego. Muy bien, correcto, señor. Le va a pegar a Auche. Es un tiro de esquina. Vamos a ver. El árbitro va a autorizar algo, señores. Tiro de esquina. Mira, observa el árbitro de este partido. Corresponde al equipo rojo. El tiro de esquina de Auche le pegó. Seguro la pelota para Muñoz. Informe conexión total con Personal Flow. Y César Velo en su cuenta de Twitter, Jorge Almirón presentó renuncia y ya no es el DT de Boca. La decisión se la comunicó el propio entrenador a Juan Román Riquelme. Correcto, muy bien, Almirón entonces dejó de ser técnico de Boca Juniors. La Plata Empeño es la primera casa empeño del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanecer y Claucor, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. La pelota sobre punta zurda, corre, viene buscando esa pelota, se mandaba Viña, pelota en costado, lateral, señores, pertenece al equipo rojo, sí, Fabián. En Boca pasa eso hace rato, ¿eh? No ganás la copa y te tenés que ir, o renunciás o te sacan. Viene pasando hace rato, esa obsesión, esa locura por ganar de nuevo la Copa Libertadores hace que los técnicos, al no lograr ese objetivo, inmediatamente dejen la institución. Sí, señor. Inclusive, a ver, Gerardo, corre peligro también de pelear el campeonato Boca, ¿eh? Sí, está lejos de la clasificación. Es así. Por eso. Perdió el clásico, perdió la final, en el campeonato no está bien, siempre fue irregular en el torneo local. Nunca convenció futbolísticamente, pero digo, no gana la Copa y el técnico inmediatamente se tiene que ir. Hace rato que viene pasando eso en Boca. Zona B, Boca está en el puesto 11 con 11 puntos, bastante lejos. Por eso decía Gerardo. Muy bien, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Acá Guaraní gana por 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Germán, te escuchamos. ¿Qué pasa, Germán? ¿Quién está en el piso en Guaraní? Paul Riveros es el que está sentido, el que quedó sentido en la última acción tras el choque con Clementino González. Cobró falta del delantero visitante, Diego.
Correcto, señor, muy bien. Acá corresponde salida para Guaraní. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos, lactolanda, la salud de cada día. Guaraní gana el partido por 2-0. Afílate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online que Caja Mutual. En Electroban cumplimos 16 años. TV Smart HD Play de 32, 10 cuotas de 159.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Mañana, ¿qué partido? Libertad, Cerro Porteño. Si Libertad logra victoria ante Cerro, será campeón del torneo Clausura. ¿Qué partido? 18 horas. Va a arrancar ese partido en la Huerta. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itahuemoni y de Itá. Cuotas fijas sin reajustes. En Inmobiliaria contigo desde 1994. De hecho, Libertad ya salió campeón del torneo de Apertura. La pelota para Raúl Cáceres, tiene, juega al medio. Está dejando esa pelota para Bella. Movió de primera para Rubén Darío Ríos. La pelota de zurda. Pone esa pelota, no pudo en esa zona Romeo. Pelea Romeo, pierde ahora. Auché con esa pelota. Auché juega bien. Dejando esa pelota para Pérez Hernán, jugando sobre punta derecha. Está dejando bien pelota sobre la derecha para Arce. Se manda arriba. Amaga, colocó otro amague, colocó de zurda al centro. Rodrigo Muñoz atrapa esa pelota. Ingresa a www.apuesta.le. Aposta a ganarlo. Cambia todo este mes. Split Tokio 12.021-18. Cuota 230.000 guaraníes. Tu primera cuota en enero. Comprar 021-238-6.600. Universo Electrodoméstico. Tu vida al mejor estilo. Guaraní gana el partido por 2-0. Centro Materiales Santa Rosa. Venta materiales de construcción en general. Barrio Primavera Concepción. Encende el motor de tus sueños. Elegí tu vehículo. Financiamos hasta 100% de su valor. Consultar 021-325-5000. Banco, un banco para todos. La pelota para Arce. Arce tiene. Arce domina. Va por remedio. Arce sigue. Colocó. Clementino le va a pegar a Magón. Clementino tiene, juega al medio. Auchi le pegó como vino. Fuerte disparo. Tiro de portería, Fabián. Todo nace en una mala salida de Guaraní. Ríos regalándole la pelota por el medio a Teo Arce. Y a partir de allí, la insinuación de Teo. Clementino muy lento para acomodarse, para resolver. Y después le termina pegando a Auché en esa búsqueda de General Caballero. Le cuesta mucho más el segundo tiempo. En la primera etapa encontraba más espacios como para generar, como para tener esas situaciones de gol. Le está costando mucho más ahora. Y claro, Guaraní juega con la tranquilidad del resultado, aunque no debe relajarse el equipo de Demuner. Estamos llegando a minuto 13 del segundo tiempo. Incopetrol 600 guaraníes menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Estaciones adheridas en Incopetrol-PY. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Saque de costado pertenece a Guaraní. Va buscando lentamente esa pelota Salomón. Y saque de manos para el equipo local. Fracción Parques de Cordillera entre Tireca, Copé, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contesta al asterisco 5683. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ponele Vistón en el rendimiento automotor, autocamión, tractor, grasa automotriz, afloja todo, shampoo, pistón y tecnología en lubricación. La pelota arriba, golpe de cabeza, pelota dentro del área, corrió, se manda arriba, marca primero el zaguero Rodas del equipo rojo mallorquino, pelota a mitad de terreno, zona media, no pudo Martínez arriba, gana, se mete, no puede Clementino, arriba la marca de Román, se equivoca en esa acción, la viene buscando Machuca, la pelota de Machuca, pide Auché, se equivocó, el rebote de Machuca, juega para Auché, sostiene, juega el equipo rojo. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, acceso cercas y perpetuo socorro en redes sociales San Justo Hierro. Prueba Eco, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo al por mayor en Proven CCA al 0183459-139 en proven.com.py. Al piso, Hernán Pérez Germán. Así es. Cobró el árbitro del partido la falta sobre el ofensivo de General Caballero. Correcto, muy bien. Será tiro libre para la visita. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. No reaccioname, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de modo reacciona te protege. Cerquita de los 15, tiro libre. Auché le va a pegar a esa pelota. El árbitro va a autorizar tiro libre. Decí bienestar y certeza Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Participa con tus compras desde 60.000 guaraníes. Doble cupón con productos en promoción. Con Casa Clutter siempre se elige ganando. A ver, le va a pegar el tiro libre a Auché. Le pegó, tiró, pelota en el aire. Pelota suavecita, punta derecha, corre Auché buscando esa pelota. Se le va, vuelve a ganar. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferente. Diego Iván. Guaraní le gana General por 2 goles contra 0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental.
La pelota para Uche, transporta esa pelota, juega al medio. Está dejando cortita para Machuca, va al piso, falta, lo tocan otra vez a Machuca, tiro libre. Diego Buller, la marca moto que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Podemos repetir lo que tiene el Chino Martínez, en lo que tiene la lesión precisamente de Diego Martínez, jugador de General Caballero. Sí, en la luxación del tobillo grado 3 y probable fractura. Este es el primer reporte. Obviamente se tendrá que esperar seguramente un estudio como para tener con certeza en definitiva si termina siendo fractura o no y cuál es la gravedad real de la lesión. Pero lo llevaron directamente al sanatorio, a Chino Martínez, después de esa situación del primer tiempo. Es así, la pelota de Auché colocó el centro, golpe de puños del arquero, pelota otra vez para Auché, arriba el banderín, estaba en offside, indirecto, no falta, en realidad le cometen falta al arquero, tiro libre para Guaraní. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. Mañana 6 de la tarde, ¿qué partido Libertad frente a Cerro Porteño? Juego de fondo para mañana Nacional Resistencia 2030. Este domingo 3.400 millones en premios en el grandioso, una casa quinta en el poderoso, un Audi Q2 y más, sale sí o sí una Mitsubishi Tritón 0 kilómetros en ETC por Emoy. En Cantabria sea descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. La pelota no pudo Román, el rebote de Pérez Hernán le va a pegar, se acomoda, juega sobre punta derecha, está dejando esa pelota para Machuca, el rebote de Auché, Auché tiene, pierde esa pelota Auché, la pelota bien sobre punta zurda, tiene, juega, Isite Salomone, va con esa pelota dejando cortita, la marca de Rodas, toca el equipo rojo, pelota media cancha. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se llama 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, penalti, la mejor pelota del mundo, puto de campo y puto al FIFA. Rebate de Pérez Hernán, se desvió esa pelota, tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para la visita. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Fortín, etiqueta negra con pomeros paraguayos, sabor único Sporting. Pásate ya salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Le va a pegar a esa pelota Auché. Auché le va a pegar a esa pelota, repito, tiro de esquina corresponde al equipo visitante. Guaraní está ganando el partido por 2-0. Ahora sí, todo listo. Auché le pegó, pelota en el aire, se desvió esa pelota, juega punta derecha, saque de costado para el equipo visitante. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Auché el encargado, juega rápidamente, dejando sobre zona media, insiste Saborido con la pelota, jugó para Lescano, le va a pegar Lescano, levanta la cabeza, levantó el centro, pelota larga para Clementino, golpe de cabeza, llegó primero el defensor de Guaraní, arriba esa pelota al medio, corre, viene buscando Prieto, está llegando lentamente el zaguero, cayó en el piso, comete falta, Prieto, tiro libre. Informe conexión total con Personal Flow. Fútbol mexicano 42 de la primera parte. Santos le está ganando 1-0 a Toluca en la visita suplente el paraguayo Robert Morales. En los últimos minutos, la cancha totalmente inclinada hacia el arco de Popi Muñoz, es cierto. No es muy peligroso General Caballero, pero domina el trámite, tiene la pelota perfilado a Guaraní para contragolpear. Hay que ver si en una de esas acierta en la salida rápida como para liquidar esta historia legendaria. La pelota por remedio, a ver, la tiene Sarkis, la pelota de Sarkis, jugó de zurda, pelota para Romeo, corre Romeo, bailotea, gana, se va a escapar de Saborido, jugó Miño para Romeo, qué buena acción, a ver, amagó, marca, en esa zona Saborido, pelea, lo hace rebotar a Miño, es lateral, a ver qué dice el juez, sí, Fabián. Y si Prieto le pegaba el grito, o si tal vez lo hizo y Miño le escuchaba, era el tercero de Guaraní, porque cuando Miño devuelve esa pared hacia Romeo a la izquierda, a sus espaldas se metía Prieto solo, absolutamente solo, nadie cerca siquiera como para marcar. Si Miño se daba cuenta y en lugar de devolver hacia la izquierda, extendía el pase a la derecha, estaba solo Prieto para el tercero. La pelota arriba, golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno sobre punta sur para el Lescano, jugando bien, dejando cortita, no pudo Arce. La pelota en zona derecha para Prieto, lo hace rebotar a Auché, será saque de costado, finalmente corresponde al equipo visitante. Informe conexión total con Personal Flow. Más de Argentina, entretiempo, Newell's y Sarmiento están empatando 0-0 en el local titular. Gustavo Velázquez, suplente Pollo Recalde del Sarmiento, está jugando Chapa Martínez. Correcto, Gerardo. A ver, cerquita de los 20. Guaraní gana el partido por 2-0. Descubrí la auténtica esencia del Chaco Chorti Beef, carne 100% chaqueña. En Chile bajaron los precios de las latas, 600 guaraníes menos por litro en Chile. Estaciones adheridas, el emblema preferido de todos los paraguayos. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa estilo campo, tu parrilla preferida en Villa Diego Iván. Guaraní gana el partido por 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental.
La pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene, juega. Viene buscando esa pelota. Pérez levantó, tiró pelotazo largo para Clementino. Pelota larga. Vamos a ver si llega Clementino. Llegó esa pelota Clementino. González tiene 9. Está con ese valor jugando sobre punta zurda. A ver, la tiene. Pica Uche. Ganó Uche. Pone el cuerpo. Está con esa pelota. Logra el centro. Pelota arriba. Marca Paul Rivero. Pelota bien de cancha. Generadores K-Power de Pluscar Energía sin límites todo el año. Más impulso 0183788-250 Pluscar División Generadores Energía sin límites. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por gérmenes. Paraguay sin influenza. Pino Leche Limpia Simple de Perfuma. Recordando que mañana prosigue la fecha Libertad. Cerro 6 de la tarde de fondo. Mañana Nacional Resistencia 2030. El ahorrazo en San Lorenzo, Julio Miranda, Coto y General Caballero. El machetazo ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Cómo estás viendo los técnicos por ahora, Germán? Y Pablo de Müller pide no perder la tranquilidad en zona defensiva. Es allí donde está haciendo hincapié en este tramo del partido. Por el lado de Claudio Duarte, como sea, ir para adelante. Él sí lo vive de manera mucho más intensa. Es para la pelota al poste, el remate en esa zona, creo que fue Miño. Se desvió esa pelota, Fabián. Metió entre dos hombres de General Caballero y cuando parecía que ya no tenía chances de llegar a esa pelota, extiende la pierna izquierda para pegarle. Le da por sobre la humanidad a Arévalos. El palo derecho le dice que no, casi que de la nada, de un pelotazo entre dos. Las distracciones de la última línea de General Caballero. Miño casi cierra el partido, ganando por vivo entre dos hombres y levantando esa pelota. La pelota para Arce, levantó, tiró pelotazo largo al fondo, sobre punta derecha, corrió, ganó Salomón y baja de cabeza, saque de costado para la visita. Informe conexión total con Personal Flow. Octavos de final de la Major League Soccer, minuto 5 de la primera parte. Vancouver con el convocado a la selección paraguaya Andrés Cubas titular. Está empatando 0-0 ante Los Ángeles. Muy bien, estamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. Cambia el equipo rojo, Germán. Se terminó el partido para Clementino González. Entra con el 8 Juan José Heinze. Cuarto cambio de Claudio Duarte en General Caballero, Diego. Muy bien, Heinze está en el campo, Fabián. Se va Clementino. Bueno, otra característica, ¿no? Un jugador totalmente distinto, de mejor manejo de pelota. Hay que ver cómo se acomoda arriba, a quién lo pone más en punta el equipo de General Caballero para este tramo del partido. Jugadores, insisto, de características distintas. Se va Clementino, que tuvo lo suyo en la primera etapa sobre todo y no pudo aprovechar con un par de golpes de cabeza. Saque de costado, punta derecha, corresponde a la visita. A ver, la tiene, va por el medio, va buscando esa pelota. Machuca dejando cortita, era Pérez, pelota en zona derecha. Insiste, domina bien, va a colocar el centro. Amagó, pelota la marca, Machuca tiene, juega, es Arce. La pelota de Arce finalmente colocó para Saborido, pelota al costado. A ver qué dice el juez y corresponde finalmente saque de costado para el equipo rojo. En Bristol vení, comprá y ganá 200 millones en premios cada viernes. Sorteamos millones. WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mega Farm y Punto Farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota al fondo tiene Rodas, marca Rodas, sale bien con esa pelota limpita, juega esa pelota para Saborido. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Salomón y se la ha amonestado, Germán. Es así, el primero del partido, el primero en guaraní. Muy bien, tiro libre para la visita. Compra chorizo parrillero su pizza, carga tu factura en pizza.com.py, participas de premios mensuales. Al final un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros, pizza, calidad desde su origen. Te presentamos los equipamientos Kiko, seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. El martes, Guaireña Antameliano, 6 de la tarde de fondo, Olimpia Luqueño 2030. Con las motos Kento tenemos más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kento. Mil y empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil y empeños. Podemos repasar, Gerardo, cómo está el acumulativo, digo, por Guaraní, que está ganando 2-0 con la derrota de Trinidense. Mañana juega Nacional. ¿Cómo va quedando todo eso por el cupo 3 a la Libertadores, Gerardo? Sí, señor, así es. Vamos al repaso hasta el último clasificado a la Sudamericana. Libertad 92, Cerro 75, Guaraní 62, Nacional 59, Trinidense 58, Olimpia 56 y Ameliano 50. Correcto, muy bien, señoras y señores. Saque de costado corresponde a General Caballero. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil y empeños. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. A ver, Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Guaraní gana el partido por 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental.
Arriba el banderín, es offside, indirecto para Guaraní. Asado y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos, distribuye y representa productos de los Andes. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Estamos con información. Informa conexión total con Personal Flow. Germán. Entra con el número 17, Brian Fernández. Acabó el partido para Richard Prieto. Segundo cambio de Pablo de Múner en Guaraní. Muy bien, Fernández, el 17 está en el campo de juego. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH y laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. La pelota al medio, tiene Ríos, va con esa pelota, marca en esa zona lejano, peleaba, corre, viene buscando Machuca, que está en todas partes del campo de juego. Está dejando Rodríguez, mueve el 5. Movió la pelota para Pérez, le va a pegar a Ran, juega bien, movió para Saborido. Va corriendo Saborido, le logró el centro. ¡Epa! El cabezazo como vino, le pega al hombre rojo. Se pierde, se mandaba arriba con ese cabezazo, Fabián. Heinze, solito, pero va resbalando. Me da la sensación de que no hace pie en el momento justo. Y por eso no conecta bien de cabeza. La chance fue buena, porque no estaba marcado, porque el centro fue muy peligroso. Desde el sector derecho, una peinada leve en el retroceso por parte del hombre de Guaraní, de Paul Riveros. Y allí le queda solo a Heinze. Pasó cerca del ángulo derecho esa pelota. La pelota zona derecha, sale Guaraní. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Comexipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Bases y condiciones en comexipar.com.py. Comexipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Vamos a ver, epa, falta. ¿Qué pasó, Germán, acá? Cae el hombre de Guaraní, Ríos. Sí, por falta de Guillermo Auche, la gente de Guaraní reclama una tarjeta amarilla sobre el jugador argentino. Solamente cobró la infracción el árbitro. Bueno, muy bien, será tiro libre para Guaraní. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, CPT la 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo, futsal FIFA. De color lila es el pelo de Auche, Germán, creo. Fabián, ¿verdad? Sí, un lila claro. Bueno, muy bien, tiro libre para el Indio. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelos para cuatro sabor único Fortín. Pasate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Le va a pegar a esa pelota. Ubica Salomone. También está Romeo. Vamos a ver quién me pega. Romeo Salomone. Es el argentino Salomone. Le pegó. Haremos otra pasa pelota. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo. Precio contado $54.990. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Auche levantó el centro, pelota dentro del área. Golpe de cabeza, va desvío. Tiene, no pudo. Machuca la pelota. Román manda un costado. El lateral corresponde al equipo rojo. Descuentos exclusivos en Farmacias Catedral, hasta 50% en productos para el cuidado personal. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos, automóviles, camionetas, utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Estamos llegando al minuto 28 de este segundo tiempo. Recordando que Guaraní está ganando el partido por 2-0. La pelota dentro del área. Está marcando en esa zona. Tiene Salomón. Juega esa pelota punta derecha. Movió la salida. Cae el de Guaraní. Y hay tarjeta o no. ¿Qué pasó, Germán? No, simplemente también cobró la infracción el árbitro del partido, Aldo Quiñones. La infracción fue por parte de Tomás Lescano, sí, y reclamó tarjeta de amonestación sobre el defensor de General Caballero. El sentido en este caso es Elías Sarkis. Muy bien, correcto, se recupera Sarkis. Tiro libre para Guaraní. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, los mejores lácteos. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mezán y 3 variedades tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo mezán y la combinación perfecta para tus asados. Le va a pegar esa pelota, Muñoz. Salida, pertenece al equipo legendario. Con la app de Visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito. Ingresar a la app y aprovechar este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido. Gracias. Pollos Amanecer paraguayos, nuestro producido por Granjero Campo 9. La pelota de Salomón y juega esa pelota para Paul Rivero. Levanta de zurda, pelota por arriba. Golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno, zona media. Insiste el equipo rojo con Rodríguez. Pierde, vuelve a ganar. Tiene el 5. Paró Rodríguez. Jugó sobre punta derecha para Saborido. Rodríguez tiene, juega al medio. Insiste, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Guaraní gana el partido por 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental.
Saque de costado corresponde a General Caballero. Control te recuerda la importancia de cuidarte, consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre Azul con Control. Cerámica y Agua, su casa para toda la vida, de servicio hasta techo, solo de Cerámica y Agua, ventas al 607-151. Cerámica y Agua, 100% pasión. Lescano con esa pelota tiene Lescano. Amaga, el lateral izquierdo jugó suavecita, pone esa pelota para Heinze. Va al rebote, sale buscando esa pelota. Sarque la tiene para Guaraní, pelota media cancha. Sarque puso bien, dejó suavecita, coloca esa pelota, gira Martínez. Martínez con esa pelota pone para Cáceres. Cáceres deja por el medio, toca la pelota, Legendario. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Y La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. La pelota media cancha, moviendo esa pelota Fernández. Deja bien punta derecha, mueve la pelota, dejando bien para Raúl. Se desprende de esa pelota, no, jugando bien al medio. Insiste, movió para Ríos, para Romeo. Romeo jugó bien, está dejando para Raúl, colocó el buscapié, juega al medio, cuidado con esta. Está parando Sarque, dejó, le pegó Fernández. Arriba al techo Fabián. Sin mucha convicción me dio esa sensación, pero le terminó pegando para culminar la jugada. Después de una buena maniobra, arrancó Romeo, que no está en su mejor noche, me parece que vamos a coincidir en eso. Correcto partido, pero sabemos que Romeo es mucho más explosivo, mucho más picante. Aquí el centro después de Raúl para que aguante Sarkis, le termina pegando Fernández. Juega a la mitad de la cancha, son 3 volantes ahora. Martínez es el volante más retrasado, interior derecho Ríos, interior izquierdo Fernández, y allí por delante en el movimiento de Guaraní, Miño, Sarkis y Romeo Benítez. Muy bien, estamos con información. Informa conexión total con Personal Flow. A ver, Germán. Entró con el 32, Derlis Martínez. Se terminó el partido para el sub-18, Marcos Machuca. Último cambio de Troadio Duarte en General Caballero. Muy bien, correcto, señor. La pelota para Sarque, tiene Sarque, juega bien al medio. Está dejando la pelota para Fernández. Fernández dejando suavecita, moviendo de primera para Prieto, juega larga arriba. Pelota sobre punta zurda. Pelota en la otra zona, marca Saborido, tiene Saborido. Con esa pelota gana el de Guaraní, pelea, va al piso. No, dijo el juez. La pelota para el equipo rojo, sale mitad de terreno. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicel y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. La tarjeta para Ríos, Germán. Rubén Ríos, el amonestado por la falta sobre Guillermo Auché. Muy bien, será el tiro libre para la visita. Un momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche seguro, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. A ver, Germán, te escuchamos. Sí, y la gente de Guaraní protesta en esta última acción porque cobró la falta por parte de un jugador guaraní y en la jugada inmediatamente anterior había reclamado una infracción la gente de Guaraní sobre César Miño. Es por eso la protesta. Muy bien, correcto, señor. Tiro libre para la visita. En Electroban cumplimos 16 años. Somir Colchones para nadie. Cuota de 330.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. El partido está ganando Guaraní por 2-0. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá. Cuotas fijas sin reajustes en Inmobiliarias contigo desde 1994. Ingresa a www.posta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Mañana, Diego. Libertad, Cerro, 18 horas, sí, señor. César Miño salió a un costado del campo de juego para ser atendido por el equipo médico de Guaraní. De momento está con 10 el legendario. Es así, la pelota en el fondo. Va buscando a Arévalo. Lentamente el portero rojo mallorquino. Pelota sobre punta derecha, mueve la salida, dejando cortita para el compañero. Este mes Split Tokio 12.021-18, cuota 230.000 guaraníes. Tu primera cuota en enero. Compra al 021-238-6.600. Universo Electrodoméstico, tu vida en mejor estilo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Barrio Primavera, Concepción. A ver, la pelota larga, se fue nomás, se le fue esa pelota, tiro de portería. Préstamos personales de Banco, tasas especiales y plazo de 48 meses. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. En Copetrol, 600 guaraníes menos por litro. Llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Estaciones adheridas en Copetrol-PY. No encontró General Caballero en este tramo del partido la claridad como para poder generarle algún susto al Popi Muñoz. Mucho dominio, mucha presencia en campo de Guaraní, muchos centros, pelotas cruzadas, pero poca idea, poca precisión. No es un equipo que se torne peligroso con este dominio de la pelota. En la posesión saca ventaja. Ahora, futbolísticamente no le genera complicaciones a Guaraní con este 2-0 a favor del legendario. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Indica Diego Iván. Que Guaraní gana el partido 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental.
Tacuarí le ganó a Trinidense por 1-0. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropares. Ferropares, 42 años ayudando a realizar tus proyectos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida, rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. A ver, 3 cambios. Estamos con información. Informe conexión total con Personal Flow. A ver, Germán, te escuchamos. Cambia Guaraní. Sub-18 por sub-18, Diego. Sale César Miño lesionado. Entra Bruno Díaz, el primer cambio que muestra el cartel luminoso. El segundo entra con el 19 Víctor Rivarola. Se acabó el partido para el recientemente amonestado Rubén Ríos. Y al mismo tiempo va a entrar Jonathan Gallardo con el número 21. Vamos a ver en reemplazo de quién. En reemplazo de Romeo Benítez. Esos son los 3 cambios que introduce Pablo de Munes. De hecho, son los últimos 3 que posee para este partido. Ya no tiene modificaciones a disposición. Bueno, David Gallardo entonces el 21. David Gallardo, el 21, Germán. Sí, Jonathan David Gallardo en reemplazo de Rubén Ríos. Muy bien, correcto, señora. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a Auche a esa pelota. Auche le va a pegar, repito, a Guaraní. Guaraní gana el partido por 2-0. Vamos a ver a Auche. Le pegó, tiró pelota en el aire, cabezazo, pelota al medio, marca el nombre de Guaraní, pelota media cancha. Ponele Vistones al rendimiento de tu motor, autocamión, tractor, gas, automotriz, afloja todo, shampoo, Vistones y tecnología de lubricación. En San Justo y tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, acceso sur, casi perpetuo socorro, en redes sociales, San Justo Hierros. Tiro de portería, corresponde a Guaraní. Tiro de portería, ahí indica el árbitro. Le va a pegar esa pelota Rodrigo Muñoz. El comentario de Fabián Sanabria hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui su Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Se veía la 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA. Protestó Martínez y va la tarjeta, Germán. Por eso mismo, Diego, por protestar es amonestado el ofensivo de General Caballero. Correcto, muy bien. Pelota al fondo, sale Guaraní. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Mañana, Libertad Cerro. Si Libertad Gerardo le gana a Cerro, será campeón del torneo clausura. Sí, señor. Espérame, Arce le pegó, no pasó nada. Sí, Gerardo. Sí, señor, porque le va a sacar 10 puntos a falta de 9 en disputa, Diego. Bueno, muy bien, la pelota al medio, falta acá el árbitro de cosa y no pasó nada, pero insiste el legendario, a ver, pelota para Díaz, le va a pegar, corrió, marcó, en esa zona, lejano, pelota a un costado, y pertenece a Guaraní, saque de costado. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos, pedilo al por mayor en Proven, CSA al 0183459-139 en proven.com.py, Coloicoite, si lo del solo online, si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Señoras y señores, corresponde al equipo legendario. No, Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de Rexona te protege. De sí, bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Finalmente es un tiro de esquina. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota arriba, cabezazo, juega medio Sarki. Gol, 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 gol. Gol de Guaraní, Sarki. Aprovechó esa pelotita, quedó botando dentro del área. Y de ese rebote aparece Sarki. Puntea la pelota al medio del arco de Arévalos. Y llega el gol Sarkis. Señoras y señores, repito, esa pelota, el rebote le quedó a Sarkis. Sale el arquero Arévalos. Remate de Sarkis. Esa pelota le queda cortita. ¿Sabe cómo está la cosa? Golea Guaraní. Guaraní 3, General Caballero 0. Monumental. A la salida del tiro de esquina, y lo que se tiene que revisar es si la pelota solo da en el hombre de General Caballero, y es la sensación que da que el que se la lleva por delante es el hombre de General Caballero. Por eso no hay posición prohibida de Sarkis, porque si el que roza o conecta la pelota es Paul Riveros, que fue a buscar en ese primer intento arriba, ahí sí hay una clara posición prohibida de Sarkis. Pero, insisto, la sensación es que el que se la lleva por delante es el hombre de General Caballero. Entonces eso habilita a Sarkis para que en la boca del arco él pueda empujar esa pelota, poner el tercero, sentenciar esta historia. Lo que no pudo capitalizar General Caballero lo hace Guaraní. La contundencia del legendario
para este 3-0 en Dos Bocas. Momento del gol. 39 minutos, segunda etapa. Si no va mal es Romero, el que va a la par de Paul Riveros para buscar la pelota. Y es como para revisar detalladamente. En el golpe de vista, mirando acá al monitor en la primera reiteración, da la sensación de que pega en el cuerpo de Romero. Repito, puedo estar equivocado, es la primera imagen así mirando aquí, pegando la vuelta y mirando el monitor. Es lo que están revisando. Si es Paul Riveros el que conecta, es offside, claro, de Sarkis. Pero si la pelota dio en Romero, creo que es Romero, el zaguero de General Caballero, entonces obviamente eso no es posición prohibida. Lo tendrá que analizar muy bien el VAR en esta acción para ver si el gol sube o no el marcador. Estamos esperando entonces a eso. Estamos marcando el tiempo de juego de Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 41 minutos. Segunda etapa estilo campo, tu parrilla preferida indica Diego Iván. Por ahora, 3-0 gana Guaraní. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. Ahí estamos viendo a Fabián. Claro, para ver ese detalle esta toma no. Esta toma no porque es lejana. Tiene que ser una toma cercana. Y es imposible para divisar quién es el que termina tocando la pelota. A ver qué dice el Offside. árbitro. Offside. Bueno, muy bien. Es offside entonces. Aclarado el tema. 2-0. Continúa ganando Guaraní. Llegó Buller, la marca moto que te permite ir más lejos o más rápido. Moto Buller, el poder de tu pasión en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. La pelota para el lejano. Deja esa pelota suavecita. Pelota para Uche. Lo mira Uche. Uche con esa pelota juega al medio. Va al puntil. Pelota suavecita. Baja sobre punta. Sura para el lejano. Toca la pelota el equipo rojo. Prueba Clansol, el omeprazol que elimina síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Laja. Nuestra calidad, su seguridad. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial debilitado 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Saque de costado. Pertenece a la visita. Este domingo 3.400 millones en premios en el grandioso, una casa quinta en el poderoso, un Audi Q2 y más, sale sí o sí una Mitsubishi Triton 0 kilómetros LTS por Emoy. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333 Cantabria S.A. La pelota larga al fondo, sale lejano. Lejano con esa pelota juega su arquero. Le va a pegar a Arévalo. Recordando que Tacuarí le ganó a Trinidense 1-0. Mañana prosigue la fecha Libertad Cerro. Ese partido va a arrancar a las 6 de la tarde. Pelota al medio. La tiene, gira. Buscando en esa pelota y no podía en esa zona el jugador Rivarola. La pelota sobre punta derecha tiene el equipo rojo. Pelota suavecita. El remate centro no pudo en esa zona. Martínez vuelve a ganar ahora sí Martínez. Martínez con la pelota le pegó. Se mete Arce. Pelota entró en área. Pelota la marca a un costado. ¿Qué dice el juez? Y es lateral para el equipo visitante. Descubrí la auténtica esencia del Chaco Tortibi, carne 100% chaqueñas. En Chile bajaron los precios de las natas 600 guaraníes menos por litro. En Chile estaciones adheridas. El emblema preferido de todos los paraguayos. Gana Guaraní, 2-0 el compromiso. Generadores G-Power de Pluscar, energía sin límites todo el año. Más info al 0183788-250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Nuestra higiene es nuestra aliada contra la influenza y otras enfermedades causadas por crímenes. Paraguay sin influenza. Pino, leche limpia, desinfecta y perfuma. Saque de costado, pertenece a la visita. El ahorrazo San Lorenzo, Julio Miranda, Coto y General Caballero. El machetazo ahora es el ahorrazo renovado con precios increíbles. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota para Díaz, domina Díaz, juega esa pelota dejando para Fernández, pelota a mitad de terreno, movió Fernández, esa pelota juega para Raúl Cáceres, levantó, tiró pelota larga a la otra zona, se mete bien, domina Sarque, está con esa pelota del sur, lo hace rebotar el equipo rojo y es lateral, a ver qué indica el juez, pertenece a Guaraní. Informe corrección total con Personal Flow. En Uruguay se terminó el partido, Liverpool de visita le ganó a Peñarol 1-0 en el equipo ganador, jugó todo el compromiso Miguel Zamudio. A ver, estamos cruzando minuto 44 en la etapa final. En Bristol vení comprar ganado 200 millones en premios. Cada viernes sorteamos millones en efectivo y el sorteo final una camioneta Sportage 0 kilómetros. Compra una en bristol.com.py. Amiga Farmia.farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados para el cuidado personal y más en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Qué pasa acá con el árbitro? ¿Qué pasó, Germán? La gente de Guaraní protestaba y quería un lateral a favor. Finalmente el árbitro a instancias de su asistente Héctor Medina se decanta por cobrar lateral a favor del equipo visitante. Muy bien, la pelota al medio. A ver, la tiene, juega esa pelota. Fernández levantó, tiró lejano. Domina, pelota suavecita a un costado. Será lateral, a ver qué dice el juez. Ahora pertenece al equipo legendario. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y aseo. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre y no un multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, estilo campo, tu parrilla preferida. Diego Iván.
Guaraní gana 2-0. Seguro que le conviene, seguro Chaco. Monumental. ¿Cuántos adiciona, Germán? 4 minutos más, Diego. Bueno, correcto, muy bien. Salida corresponde al equipo rojo. Compra chorizo parrillero, su pizza, carga tu factura en pizza.com.py. Participas de premios mensuales al final un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Pizza, calidad desde su origen. Colócale tu vehículo para antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas y más. Que con seguridad que no tiene precio ni marca, lo que la fábrica no te dio. La pelota de Auche, gira Auche. Auche con esa pelota juega sobre punta zurda. Está dejando cortita para Lejano, domina Lejano. Lejano con esa pelota marca Díaz. El rebote suavecito para Romero. Romero tiene, juega, movió para Auche. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kento. Mili Empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Para mañana 2 partidos. Libertad Cerro Porteño 18 horas y de Fondo Nacional Resistencia 20-30. Unizarse Central España 330, San Lorenzo, filiales en Ambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehué, Pilar, Unizal, La Sabe, Punto Álamos, porque si es Pino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. El martes, primer partido, 18 horas, Guaireña Meliano de Fondo, 20-30, Olimpia en Deportivo Luqueño. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. En Rumbo se queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, de paso una póliza seguro hogar por un año. Rumbo se de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Ya termina el partido aquí en Dos Bocas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados, llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. La pelota al medio, a ver, la tiene, juega. Viene buscando esa pelota lentamente el equipo rojo con Auche. La pelota de Auche. Auche colocó, no pudo. Pérez, pelotazo largo. Tiene Popi, la pelota del portero legendario. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. WhatsApp 021-248-8000. Con Messi para 51 años de fortaleza y crecimiento. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y está cerrando otro partido sin poder anotar General Caballero, de esto que hablábamos en la previa, y conste que tuvo situaciones sobre todo en la primera etapa, pero está sumando su sexto partido sin poder ganar. Y en este caso hablamos de 3 empates y 3 derrotas, y otra vez sin poder anotar. Va a sumar 5 encuentros con esto, son 6 sin ganar con este y 5 sin poder anotar goles. Es así, la pelota para el fondo, buscando a Raúl, le va a pegar Cáceres, levanta, pelota larga en territorio del equipo de General Caballero. Mitsubishi L200 Black, la pica construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno, contado $41.990. Enterate más en redes sociales, @Mitsubishi Motors PY. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% en productos para el cuidado personal. Llámanos al 627-7000. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Ya se va el partido aquí en Dos Bocas. Promo Cumotar, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. Modelos automóviles, camionetas y utilitarios. Visitanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarnos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Minuto 48, la pelota al fondo, sale Arévalos. El portero visitante con esa pelota. En tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mezcal y 3 variedades tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo mezcal y una combinación perfecta para tus asados. Con la app de Visión puedes hacer adelantos en efectivo en tu tarjeta de crédito. Ingresa a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. La pelota larga al fondo. A ver, tiene, juega Uche. Está dejando esa pelota. Juega para Arévalo. Polios Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido grasa. Polios Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9CA. Control te recuerda la importancia de cuidarte y consultar médico de manera regular, fundamental para mantener una buena salud. Noviembre Azul con control. La pelota sobre punta derecha. A ver, tiene, juega lentamente. Va por el medio del equipo rojo. Pide Uche. La pelota larga arriba sobre punta zurda. Gana Díaz. Se mete bien. Gana Uche. Dejó correr esa pelota a un costado. Se le va. Lateral y esto termina. Corresponde a Guaraní. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Bueno, señoras y señores, terminó el partido. Guaraní le ganó a General Caballero por 2 goles contra 0. Monumental. Relató Diego Iván. Te escuchamos, Germán. Gracias, Diego. Estoy acá en compañía del señor Germán. José María Banumbeck.